Suscríbete a la Panterita. ¿Qué tal, Danichun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Bueno, lo de Cerro Porteño preocupa. Preocupa porque volví a escuchar la conferencia de prensa detenidamente de lo que fue el partido y yo no sé la lectura que tiene realmente Bernay. Está muy distante de lo que realmente pasó en el partido. Me extraña mucho realmente porque no logro entender algunas cosas, pero lo vamos a hablar en un momento porque hoy juega Libertad, ayer ganó Olimpia, de buena manera. Estamos con el presidente Rodrigo Coto Nogués. Rodrigo, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia. Bien, bien. Te escucho un poco bajo, perdón Rodrigo. Muchas felicidades. Bueno, contanos un poco cómo viste el partido primero que nada. No, bien, contento, realmente nos quedamos muy conformes con el desempeño del equipo. Mucha entrega, mucho orden. Fue un partido bastante balanceado. Olimpia llevó el ritmo del partido, yo creo que desde principio a fin. Obviamente Giovanni tuvo una que otra chance, pero yo creo que estuvimos muy sólidos y muy bien, ¿verdad? Se está notando que hay una mejoría importante en el funcionamiento del equipo, ¿verdad? La apuesta con Palermo todavía es como para seguir viendo, o él va a necesitar de un proceso, Rodrigo. No, obvio, yo creo que más allá de que nos gustó, no, estamos muy contentos con lo que estamos viendo ya ahora. Obviamente el análisis lo haríamos al final de la apertura, ¿verdad? Recién ahí vamos a poder sacar conclusiones, ¿verdad? Yo creo que estamos por buen camino, que se están haciendo bien las cosas. Ojalá que partido a partido vayamos mejorando, que vayamos ganando y bueno, que nos podamos poner ahí lo más arriba posible cuanto antes, ¿verdad? Fabio, Dani, Ariel, Federico. Bueno, Rodrigo te saluda, Fabio. Lo de Kevin Parsahud, ayer otra vez 2 goles. Hace poquito estaban renovando el contrato de él y para ustedes me imagino que es una grata impresión de verlo ahí y consolidándose como goleador del equipo tan rápidamente. Sí, estamos demasiado contentos con Kevin. Él es un muchacho súper sano, súper concentrado en lo que hace, muy determinado a dónde quiere llegar. Y bueno, y está pasando un momento muy especial, obviamente el campeonato en el preolímpico, ahora esto que bueno, 3 goles en 2 partidos. Obviamente estamos recibiendo consultas sobre él de todos lados, pero bueno, tenemos que Kevin va a darnos muchas satisfacciones. Es un jugador que ya desde las formativas pintaba para esto, así que bueno, es uno de nuestros activos al que más le estamos cuidando, ¿verdad? Rodrigo, ¿y qué gusta de Palermo? ¿En qué se diferencia? No sé si es diferente. Yo creo que cada profesor tiene su impronta, su forma de ser, ¿verdad? Con él lo que vemos es que bueno, él un poco arma el equipo en base a lo que tiene, ¿verdad? Trata de imponer un estilo de juego usando las herramientas que tiene. Obviamente eso, por las características de nuestros jugadores, está buscando que tengamos un juego más directo, que el equipo no pierda el orden, que me parece eso lo más importante cuando no tenés la pelota, ¿verdad? Y después, bueno, tienen un cuerpo técnico que está muy compenetrado ahí en el día a día con los jugadores también, así que realmente estamos muy contentos con la elección y bueno, ojalá que el tiempo dirá si finalmente fue una buena decisión, ¿verdad?
Rodrigo, va a depender mucho el resultado de hoy de Libertad para ver cómo van a planificar, porque es cierto, viene el Luqueño, pero después viene el partido de la Sudamericana. Creo que ayer el propio Palermo dejaba abierta esa posibilidad de cómo encarar estos dos encuentros que son de vital importancia. No, yo creo que más allá del resultado que se tenga Libertad, nosotros tenemos que estar concentrados en lo nuestro, en lo que nosotros podemos hacer y bueno, paso a paso ir sumando. Obviamente si Libertad va dejando puntos por el camino y nosotros podemos ir sumando a la par, es lo ideal, pero más que estar preocupados en ello, yo creo que nosotros estamos muy enfocados en lo que nosotros podemos hacer y yo creo que se va a jugar con todo, también contra el Luque, más allá de que después del jueves son muchos días, son 5 días casi de descanso, así que no creo que tenga necesidad de parar otro equipo, ¿verdad?, entre uno y otro partido. De los nuevos, Rodrigo, ¿crees que algunos se van acomodando con la camiseta Olimpia desde ahora? Y justo estamos hablando hoy, la verdad que tuvimos de los chicos que llegaron, Carlos Espínola y Fernando Román, realmente que como que ya se fueron asentando con el correr de estos partidos, están mejorando muchísimo, ¿verdad? Obviamente para ellos venir a Olimpia de los equipos donde venían es un cambio importante, representa una presión adicional, pero también al mismo tiempo nosotros lo que tratamos es que ellos vean eso como una ventaja, o sea que ponerse la camiseta de Olimpia te haga más fuerte, te haga más rápido, te haga más confiado de lo que haces, ¿verdad? Entonces yo creo que ya están encaminados hacia eso y bueno, yo creo que estamos mejorando, vemos que estamos yendo hacia un lugar y bueno, y por suerte es algo casi generalizado en todo el equipo, ¿verdad? Rodrigo, buen día. Acá me comentan que Kevin Pasacú tiene pasaporte comunitario. Hola, Fede. Sí, él tiene pasaporte polaco también. Entonces, obviamente lo hace mucho más atractivo para el mercado europeo, ¿verdad? Y de ahí viene la llamada, ¿verdad? Sí, varias. De varios lugares en realidad estuvimos recibiendo los últimos 7 días y hoy seguramente otra vez con los 2 goles de ayer vamos a estar recibiendo más consultas. Una parte del físico que tiene, ayer vimos en primer plano. Sí, tiene un porte físico importante, es muy grande y aparte tiene mucha técnica para el físico que tiene, ¿verdad? Rodrigo, para el día sábado en la asamblea, cuando también se dé lectura al balance, estaremos viendo ahí que se reduce la cantidad de en este caso de deuda que tenía Olimpia anteriormente. Sí, en el cierre del balance 2023 vamos a tener otra vez un superávit importante en el club que bueno, con el superávit nos permitió ir bajando y nos permite ir bajando las deudas. Va a ser ya el segundo balance consecutivo con ganancias. Entonces, igual eso nos quita, y es importante decirlo, nos quita que estamos en un estado delicado y crítico financiero económico, pero estamos mucho mejor que hace un par de años y bueno, nuestra idea es seguir con esa política de gestión, ¿verdad? De ir recortando cada vez más lo que podamos y de ir generando también más, ¿verdad? Entonces, y no cometer ninguna locura por el camino, ¿verdad? Entonces, la idea es mantenernos en esa línea y bueno, en la asamblea yo creo que el socio va a estar muy contento con los números y con la memoria que va a estar presentando el presidente. Rodrigo, ¿descendió a cuánto la deuda que tenía el Olimpia?
creo que uno que va a estar en el doble de los 45, 46 millones va a estar. O sea, ya bajamos casi... De más de 60 millones a 45. Casi 20, sí. Perdón, de más de 60 a 45. Sí, porque estaban, disculpame si no tengo los números exactos ahora porque justo estoy diciendo, pero creo que estábamos en 63 más o menos. Y vamos a estar en 45 más o menos, o sea, ponerle que son entre 18 y 20 más o menos lo que se bajó. Rodrigo, ayer volvió a jugar Eric López. 2 años y medio, ¿eh? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Decías? No, te hablo del periodo de 2 años y medio, más o menos eso es lo que se bajó. Lo que se reduce entonces, casi 18 millones de dólares aproximadamente en 2 años y medio. Sí. Ayer volvió a jugar Eric López. ¿Es cierto que él desestimó una demanda contra el club de $50,000, Rodrigo? Eric tenía un caso de demanda con el club, aparte tenía otros reclamos también, que sumaban incluso mucho más que esos. Y bueno, llegamos a un acuerdo, él expresó un deseo muy fuerte de volver a Olimpia, y cuando se nos presentó la oportunidad, obviamente que no dudamos, porque es un jugador que tiene muchísima calidad, que se fue muy rápido, lo vimos muy poco, y bueno, ahora tenemos la oportunidad de poder tenerlo de nuevo para disfrutarlo. Él llegó en condiciones físicas espectaculares, realmente que tiene luego una contextura física que le favorece, y bueno, no tuvo ni 2 semanas de entrenamiento y ya lo tuvieron en cuenta. Eso dice mucho de su compromiso también, ¿verdad? Y bueno, como te dije, él renunció a muchas cosas para poder volver a Olimpia, y bueno, ojalá que podamos de nuevo ser un conducto importante para su carrera y que pueda volver a brillar en el club, ¿verdad? Gracias, presidente. Un fuerte abrazo, muy amable. Gracias. Un saludo a todos. Abrazo a ustedes. Muchas felicidades. Adiós. Rodrigo Nogués, presidente del Club Olimpia. Jugó muy bien Olimpia, ¿eh? Qué buena etapa para ir arrancando, ¿no? Con lo de Palermo nuevo. Porque estábamos hablando siempre si se esperaba lo de Arce y el equipo estaba 9º, 10º, cómo arrancar así. Pero ayer no solo ganó bien, sino mostró cosas de un equipo, no digo hecho, pero sí que tenía identidad, que es lo que le faltó mucho tiempo a Olimpia. Las triangulaciones cuando se intentó con Franco, Cardoso, Paraguarí, Espínola, la amenaza permanente de Parsajú, de Prato, Román asentado después de un primer tiempo en el Clásico que le fue muy mal. Y Guaraní no es poca cosa, ¿eh? O sea, pero ayer Guaraní estuvo muy desdibujado. Sí, pero mira que Guaraní estaba para marcar. En el 0-0 era el partido para Guaraní. De los últimos partidos que yo vi, este fue el peor partido de Guaraní. Puedo decir que se preocupó mucho por Olimpia, Bobaglio. Y sí, porque no, es que los laterales, por ejemplo, no subían. Dani Pérez. Pérez, que solía ser el... Sí. No se entendió. Y yo vi en un momento al argentino, a Charpentier, en el primer tiempo, que estaba haciendo indicaciones como que no estaban cómodos con cómo estaban jugando. Yo me acuerdo, creo que cuando se da lo de Cecilio y Bernay mete su línea de 3, pocas veces uno realiza un dibujo táctico novedoso y hasta con un debutante, porque eso fue lo que hizo Bobaglio ayer. Lo metió a Saracho, que hasta ese momento no había jugado, y lo mete como stopper por izquierda, pero después termina siendo casi como un lateral, y por esa zona Fernando Cardoso se divirtió, lo castigó. Yo me imagino la calentura de Wilson Ibarrola, porque él es quien pierde el puesto. Cito nomás que un equipo que venía invicto, 2 triunfos, 4 empates, y se nota que Bobaglio pensó mucho en la dupla de Parsajú con Prato. Sí. Habrá visto lo del Clásico y digo, no, con 2 me parece que puede ser insuficiente, y voy a meter a un tercero. Por eso habló de la línea de 5, pero claro, Salomoni jugó más de interno. Y ese tercero yo creo que jugó por Prato, porque Prato cuando juega por afuera se tira más a la derecha, es más tiene la tendencia de ir más hacia la derecha. Entonces Bobaglio dijo, no, yo voy a jugar con un central más, porque Saracho es un central, y terminó jugando con un central transmitiendo un poco de miedo, porque eso fue lo que al final pasó. Y el medio campo que venía bien con Mansur, con Prieto Moreira. Y con Moreira no funcionó.
En ningún momento hubo buena presión de Olimpia también. Y hasta me parece que es simbólico del lado de Guaraní, que o sea, lo mete a Danilo, que hizo el gol, tuvo un par de situaciones más, por justamente Saracho, para bajarlo a Salomón y que después entra Cantero, o sea, una especie de capitulación o reconocimiento, fallé, del lado de Olimpia. Yo creo que hay mucho mérito de Palermo. Ayer Coto decía pavimentar, porque es cierto, ayer no estaba en juego solamente los 3 puntos en Encarnación. Ayer estaba en juego minimizar o maximizar lo del clásico, porque si ayer Olimpia no sacaba un buen resultado, se estaría hablando, mira que todo bien, pero 2 de 6, 1 de 6. Hoy suena diferencia, 4 de 6, 3 goles de Kevin Parsajú, otro buen partido de Prato, otro partido donde el equipo va al entretiempo con la ventaja. Lección aprendida. En el clásico del segundo tiempo el equipo retrocede demasiado. Ayer, más allá de esa dormida de la jugada del lateral de Dani Pérez para el remate de Charpentier, Olimpia estuvo cómodo durante todo el partido, más allá de esa escaramuza en el 0-0, pero ya uno no está viendo esas recriminaciones, esos gritos, y mira que en el primer tiempo Olimpia tuvo un par de bloopers allá atrás, pero no se inmutó. 2 seguidos. Lo de Saúl con... Lo que decía Ariel es cierto, porque cuando Bruno pregunta quién está mejor, vos darte Dani y dijiste Guaraní, pues Guaraní estaba mejor en ese momento. Sí. Y cuando yo iba a responder y vino el gol de Olimpia. Sí, había un equipo que transmitía la sensación de gol, por más que se equivocaba en los últimos 25 metros, era Guaraní. Por eso yo creo que Palermo en su análisis, cuando dice golpeó lo justo, es cierto. Porque inclusive en el 1-0, si mal no recuerdo, Paul Rivero tiene otra vez para el empate. Desperdicia, ¿verdad? Sí. Y Olimpia cuando tiene, normalmente con su 2-9 ahí, tiene una presencia y una fuerza lo que pasa en el área distinta en esta época de Palermo. Coincidía también en ese momento que todos se equivocaban en Olimpia. Richard Ortiz no podía hacer un pase, inclusive él pierde una pelota comprometedora para que después vaya Guaraní de contra, pero Guaraní no tenía velocidad, entonces Olimpia al final se rearmaba atrás fácilmente e impedía eso que vos decías, Ariel, de un Guaraní confuso a la hora de llegar a los últimos metros para buscar el gol. Hay una gol. muy buena de Alcaraz que en movimiento hace un taco para Charpentier y Charpentier se la toca a Salomón y termina en un tirito. Sí. Cuando era una situación que vos pensabas que podía ser más peligrosa, porque el movimiento de Alcaraz con el taco es como para dejar a un compañero habilitado, que era Charpentier, que decíamos del partido de él, no tiene un buen promedio de gol, no es un buen ejecutante a pesar de ser 9, tiene otras virtudes como pelear la pelota, ir por los 2 costados, pero estaba parejo el partido y comenzaba Guaraní a prevalecer y vino el gol de Olimpia, y los 10 minutos del segundo tiempo fueron de Olimpia con una presión, con un juego. Ayer Paraguarí se animó como en la vieja época de Nacional, alternando errores y virtudes, pero fue muchísimo al ataque. El gol es todo de él, ¿verdad? Capaz falta afinar en los centros, pero siempre aparece. Falta afinar en los centros, pero siempre está para terminar la jugada. Tira 10 centros por tiempo. Y va mucho, eso es bueno. Sí. Como también Román creo que se fue mucho. Eso también estos jugadores, por eso yo le hacía el planteamiento al presidente que hay algunos jugadores que ya van adaptándose al peso de la camiseta. Y fíjate que te citó a los 2 laterales. Exactamente. Que justamente venían cuestionados. ¿Por qué está Paraguarí allí? Porque él acompaña una jugada que se desarrolla por la izquierda, por la zona de Román. Por eso él capta, y hablando de cómo pobló Guaraní el tema de los centrales. Y al fin y al cabo puede ser metódico, pero nadie seguramente pensaba que Paraguarí iba a estar allí como un cabeceador. Entonces el mérito de Espínola de hacer la descarga e ir a buscar, y tenía tanta convicción que le dijo a Hugo Fernández Correte. No solo eso, Guaraní antes de este partido tenía un muy buen juego aéreo para defender, para atacar también, y en ese sentido ayer lo que le pasó fue inexplicable, porque van los 2 centrales, los que van muy bien en el juego, van por Parsahud, tanto Paul Rivero como Mario López, van sobre Parsahud y dejan libre el segundo palo, cuando ellos tenían ese tercer central justamente que era Saracho, para, si es que tanto tenían miedo de Parsahud, que él venga a complementar ese trabajo de Paul Rivero. Y lo Saracho es el que rechaza, y él va a buscar la dividida, y ahí pero le igual, termina los ganando. 2 centrales no pueden ir sobre un mismo jugador y dejaron totalmente el campo libre. Si no cabeceaba Paraguarí, cabeceaba el que estaba atrás. Entonces Fernández, estaba Hugo Fernández ahí para definir, y fue una jugada de un descuido, pero que ya habla a las claras lo de Parsahud también, y ya como los técnicos rivales no lo estamos agrandando a Parsahud. ¿Cuántos partidos en primera tiene? Porque yo a ver, cualidades tiene. Creo que lo que vimos de él habla de que tiene cualidades, porque
En el relato inclusive ayer decíamos que él genera espacio, algo que no lo tenían los otros delanteros. Yo creo que no, porque no estamos hablando. Inflando ya no, en su justa medida, porque es un jugador. Disculpame, pero vos sos el menos indicado. Ah, ¿yo por qué? Y Fernando Velar firmó ahora no sé por qué equipo de Maracuyá, de no sé de dónde. No, ¿dónde estaba? Y bueno, pero yo objetivamente. Unión Española. Por eso, Unión Española. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. No puedo, y no soy su papá, no puedo ir a cerrarle en la casa, che, de aquí a la cancha, cuidate, alimentate bien. Eso ya pasa. Pero el talento que tiene. No estamos creando un. No, ¿sabes por qué? Si no, pues me dicen a mí, ustedes lo de la prensa y otra vez le hacen. Pero decimos que está jugando bien nomás. La publicidad, Opendo Valendo y Coy. Pero apenas hace un mal partido, viste, luego la prensa, luego ya otra vez le agrandó. Estoy nomás ya adelantándome a las cosas. Pero fíjate, Bruno, te entiendo. Pero palo de aquí para allá. Pero no estamos hablando de un jugador que entró en el segundo tiempo, Olimpia ya le ganaba, no sé, a Ameliano 3-0 y marca los goles. Estamos hablando de un jugador que metió en el clásico y ayer otra vez en un partido clásico y te metió 2 goles. Y hacerlo le hace goles lo de siempre. Hace poco me estaba mirando uno que le hizo en la olla, por ejemplo. O sea, estamos hablando de un delantero que además tiene un físico portentoso, europeo, y maneja muy bien esa condición de habitar el área. A mí me parece que no estamos exagerando. Si bien es cierto, tampoco hay que sobrevalorarlo, pero de que tiene condiciones el muchacho, tiene condiciones. 20 juegos, 9 goles, me dice Tomás. Ya. El gol que recordaba Ariel, el gol de la invasión. Pero no le estamos agrandando. No le estamos agigantando. No, porque después nosotros estamos necesita, porque a ver, hago nomás una pregunta técnica. Según ustedes los comentaristas, Federico, Fabio, Dani, Ariel, ¿en cuántos partidos vos podés decir, no, este es un jugador ya hecho y derecho? O sea, decime, por ejemplo, necesita 50 partidos en primera división. Vos me decís, 50 partidos pasaron y él rinde. Porque no es que va a rendir siempre 9, 10, 8, pero que te rinda, por ejemplo, 6, en el peor de los casos 5, pero que marque un gol, claro, depende del puesto, una asistencia. Depende del puesto, porque si un jugador hace 2 goles y participó, porque ayer participó menos que en el clásico. Ayer quienes más tocaron fueron Cardoso, Paraguarí, o sea, ayer no hubo un Parsajú que se retrase. Ayer, como dice Ariel, fue el dueño del área. Él tuvo el mérito de esperarlo de Prato, intuirlo de Prato, que hizo una genialidad, arrojándose y tocándole atrás y dejando eliminado a Servio, y después la atropellada, pero tiene un porte. Yo creo que en el caso de un delantero le podemos dar menos partida, a un arquero le doy más, ¿verdad? Porque es un puesto diferente, o a un defensor. Pasa que acá estamos acostumbrados a que los números 9 últimamente no meten goles, por eso Tacuara con su veteranía es el 9 que mete goles, el resto no tiene de 9 que meta goles, y te aparece un Kevin Barzajó que estaba sonando ya por el nombre llamativo que tiene el año pasado, se fue a préstamo a Guaireña, un equipo que jugó de contragolpe siempre, el gol que le hace a Cerro, me acuerdo, un gran contragolpe en la cancha de Cerro, como había errado uno solito también. Y creo que está haciendo mucho ruido, sí, jugando en forma consecutiva con Cerro y con Guaraní. Hace 3 goles, un puesto que en el que Brera no hacía goles, ni hablar Walter González, ni hablar Paiva, hasta Prato, que ahora está mucho más libre con Barzajó, porque ahora sí juega él. Y eso también sumarle como un factor fundamental, Federico. Claro, el tema de la Prato complementación. Le viene muy bien a Barzajó, entre los dos, ¿verdad? Como también le viene lo otro, pero yo creo que si hablamos de la quincena, como en algunos lugares se elige, a mucha en Inglaterra se elige el jugador del mes, ¿verdad? Sí. Yo creo que está haciendo un suceso, está pisando fuerte, y que la gente ya contra Luqueño ya va a ir a ver a Barzajó. Como pasa siempre, vamos a mirar a Barzajó. Yo creo que el tema de inflar es un impuesto que viene cuando vos sos jugador de equipo grande y rendís. Si eso le marea, hablaría mal del profesional, y Olimpia ha tenido casos, inclusive de su cantera, de juveniles que capaz se la creyeron. En el caso de Kevin, primero uno parte de la materia prima. Tiene un físico que no es común. Y bien trabajado. Los que son del entorno hablan de un profesionalismo, del cuidado, de las expresiones.
porque acá mismo fue tema de debate. Esa nota uno que vos le hiciste cuando todavía no sabía si él seguía o no. Sí. Cuando, mira que hay que tener carácter y personalidad para declarar como declaró él. Ahora, él fue al Sudamericano, él arrancó, termina perdiendo el puesto con Pérez, no le afectó, volvió. Cuando la gente de Olimpia estaba más pendiente de Fernando Cardoso, que también volvió muy bien, está lo de Parsahú. Pero yo colocaría un asterisco en el siguiente sentido. Yo creo que mucho del buen partido o de los buenos partidos que hizo Kevin tiene que ver que él tiene a dos maestros en este momento, uno en el banco y otro en cancha. O sea, más que nunca él tiene que absorber como una esponja todo lo que significa el crecimiento de jugar al lado de un Prato, de las indicaciones de algo que le pueda decir en el entrenamiento Palermo y adueñarse de un puesto, porque esto es causa-consecuencia. ¿Por qué es noticia? Porque hace rato Olimpia su 9 no venía marcando. Ayer en la transmisión Benro decía, después de 18 partidos Olimpia anota más de 2 goles. Después de tanto un centro delantero marca, y sabemos que estos dos partidos tenían un perfil mucho más alto de los partidos del clausura del año pasado del Olimpia, que estaba muy metido en la Copa Libertadores. Entonces, claro que puede haber cierta exageración en la repercusión, pero cuando vos sos jugador de un equipo como Olimpia, eso lo tenés que absorber. Si eso te marea, no estás capacitado. Y tenés a dos jugadores que ya hubo en el pasado, jugadores que aparecieron y, bueno, todos quedamos boquiabiertos. Este es el nuevo fenómeno del Olimpia. Ustedes recordarán, yo sé que hay muchos jóvenes, Gilberto Palacios fue un 9 que apareció. Era exquisito, pero tremendo jugador. Zurdo. ¿Verdad? ¿Y qué otros nombres ustedes recuerdan? Acá, ¿sabes qué ventaja tiene? Lo dijo el presidente del Olimpia. Kevin Parsahú sabe muy bien lo que quiere, dice. Es muy profesional. Y eso se nota realmente. Yo creo que en el caso... a ver. Dice que su padre es un deportista importante también, ¿verdad? De la zona. Señor muy alto, más alto que él. La otra me enviaron la foto. Yo no quería entrar en la comparación porque justo vos le recordaste a Ariel lo de Ovelar. Claro, yo quiero seguir con ese hilo nomás. Del entorno, porque acá Ariel se desmayó. Estamos ante el nuevo, Tim Romerito, Cabaña. No, claro, lo que pasa es que Salvador Cabaña. Pero ¿cuál era el entorno de Fernando Ovelar? Gilberto fue muy corto, porque Gilberto estaba en un barrio complicado en Loma Putra, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver. Totalmente. Las 10 horas que vos estás fuera del entrenamiento, todo eso tiene mucho que ver. Y lo de Gilberto fue una luz, apareció en una final. Algo fugaz. Hizo un gol de sombrerito. Roque ya estaba por ser transferido, muchos decían acá. Este muchacho está bien arropado, ¿verdad? Sí. O sea, ¿sabes qué? No sé si me permite la comparación. Es como Roque Santa Cruz en su momento. Así mismo. Es de familia, está muy enfocado en... Tiene una familia... ir hacia adelante. Bien constituida. Bien asesorado, apoyado. Este chico ahora está, y creo que como estaba mencionando, ¿verdad? Lo de Palermo y Prato, le debe venir muy bien. Así como decimos que Tacuara contuvo mucho a Enciso antes de irse. La Pantera Ledesma, me dicen acá. ¿Te acordás que fue vendido a Independiente de Avellaneda? Cristian Ledesma. Y bueno, y la Pantera Ledesma nosotros decíamos, no, acá apareció nuevo. Te voy a dar un ejemplo que contaban los muchachos de Lambaré, porque él es Lambaré. No sabía. Incluso el Clarín puso el nuevo Erico. La Pantera Ledesma vino y lo primero que se compró fue un descapotable. Y andaba por Lambaré con el descapotable. ¿En serio? Sí, en serio. Hablo como para tomar noción de la preparación que tenía, ¿verdad? Y los muchachos de la parada de taxi lo vivieron de repente con un descapotable y la Pantera duró poco, terminó en el ascenso de Chile, creo, y ahora está jugando por el interior. Ahí está otro. Hicimos... Pero yo creo que el único exagerado acá es Bruno, porque acá nadie dijo, ni Dani ni Federico nos dice, estamos ante un fenómeno, ante el nuevo Raúl Vicente Amarilla, nadie dijo ni comparación hicimos. ¿Verdad? Yo tampoco dije, ¿verdad? Yo tampoco dije en ningún momento. Usted el fenómeno, que esto, ¿no? Hablamos de un goleador que está apareciendo bien. No le están agrandando al jugador en demasía, que después no pase que llega al siguiente partido, no marca y ya, no marcó Parsahú.
Siguiente partido marcó Barzajud. La prensa. Pero que puede pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahí yo te respondía cuando me preguntaba cuántos partidos un jugador está hecho. Si es delantero. Pero va a pasar, porque habrá momentos en que no le va a salir las cosas, habrá una curva descendente en su rendimiento. Va a ser normal eso, hay que prepararse para eso. Sí, no, pero una cosa es, pero por eso yo le decía, por lo menos que haga una asistencia. El fútbol paraguayo pues es muy constante. Sí, pero... Ayer Eric López volvió del ostracismo después de ser un jugador que fue sensación con 17 años. Y Ron Herrera está a dieta porque también se fue rápido. Era un extremo que uno decía, este iba a ser un fenómeno y depende mucho del jugador paraguayo, lamentablemente. Y claro, y por lo que pasa es que al jugar en Olimpia y tener los antecedentes de Paiva, de Walter González que se tuvo que ir, hizo un gol después de casi 2 años en otro equipo, y lo de Bruera, todo esto en el lapso de ¿cuántos años? Casi más de 2 años. Aquí me agrega, estaba jugando esa Eric López. Mira, hasta hace poco. Bueno, en ese tiempo que se nos perdió, ¿se acuerdan? Hay jugadores, ejemplos en Cerro, hay en Guaraní, en Libertad hay muchísimos. En Libertad decían, mira, este jugador apareció. ¿Se acuerdan de Interleiner? ¿Cómo era el apellido? Jaime Hinterleiner. Bueno, hay muchísimos nombres. Y Libertad tiene que ver lo más reciente que ahora es jugador Libertad. Y parecía, decía, Iván Franco, comunitario, Iván el físico Franco que tiene. O sea, estamos hablando de alguien que tuvo que retornar como Iván Franco. Pero yo voy nomás a que el tema de la exageración forma parte de cuando vos estás en estos equipos. Olimpia, el entorno, los familiares, su grupo empresarial y el profesional, de ello depende que eso no le afecte, pero es una repercusión. Se da también a nivel colectivo. En el caso de Cerro, no, pero después las 2 primeras fechas, que esto, que lo otro. Claro que hay bajones y bajones. En el caso de Kevin, ya el mero hecho que el técnico rival haya cambiado su sistema hasta para colocar a un debutante y tocar lo que venía funcionando relativamente bien, eso también no aparece en la asistencia o en el gol, pero ya está imponiendo un respeto. Yo creo que Julio Cáceres va a tomar nota, cómo se mueve Prato, cómo se mueve Kevin, o sea, ese tipo de cosas también suman. Yo creo que Báez, el de Cerro, fue víctima de la corrida de Kevin. Claro. Así como Recanante recordaba que ya ve la corrida de Turbe con Julio Cáceres, Kevin cómo lo deja dibujado a Báez en su primera corrida en el Clásico. Creo que también, está haciendo cosas importantes el chico. Como también Báez, capaz, no estamos sobrevalorando, sino estamos hablando de hechos puntuales. No, el famoso, ¿sabes que no es sobrevalorando? ¿Sabes qué es lo que te dicen? Voy a hablar así en el término del hincha. Están inflando el globo, le están haciendo una mega promoción. Lo que pasa es que el paraguayo pues el paraguayo no soporta al paraguayo. Hay mucha envidia, hay un montón de cosas que todavía siguen discutiendo a Enciso. No es mi caso, por favor. Pero ¿será que el paraguayo nomás? ¿No será que el humano no le quiere al humano? Porque yo veo en la Argentina la misma cosa, en Brasil las corrientes humanas. No, pero 90% para sacar el medio mismo. Enciso sigue siendo discutido. Enciso, Almirón, Gómez, Villasandi son tipos que todavía vos le decías a la gente, no, son fracasados, te dicen. Hablando con Aldave el viernes, que Enciso volvía al banco por fin. Y los perros, ¿a qué le interesa ese que tiene pelo rubio? Ese no es nadie. No, Matías Villasanti en estos momentos metió un gol y me escribió alguien Mopio, oye, un ley partido y ley equipo. ¿Viste? O sea, bueno, entonces está bien, Bruno. Yo entiendo, es una corriente con la que todos debemos lidiar, porque o si no, si el famoso ¿qué dirán? No vas a poder decir absolutamente nada y vas a caer en el otro polo, en la otra, es decir, no quieres valorar lo que hizo. ¿Por qué? Por el miedo y en algún momento va a caer. Claro que va a caer si esta es una cuestión de proceso y crecimiento. Ahora, si por el qué dirán yo no voy a valorar lo que hizo un Kevin Barzajud, no, o sea, ahora, de ahí a decir, señores, Olimpia con él va a traer como dicen el término, va a traer la primera, va a ganar esto. No, nadie dijo eso. El gol donde participa Gómez y después que hace ese Taira. Acá, por ejemplo, Jaime Hinterleiner, actual intendente de Camburetá. ¿En serio? Hablando de la zona. De Camburetá. Y Barzajud es de Colonia Fran. Sí.
No, la de conocer a... Lo que pasa es que no fueron dos partidos cualquiera, estamos hablando de dos clásicos para Olimpia. Claro. Cerro es uno y Guaraní es otro clásico. Y de un equipo, Fabio, que era una lágrima. Claro. Vamos entre lo que por eso te digo, pasó con Aureliano y el último partido de Chiqui era una lágrima. ¿Y qué número 9 hizo este tipo de racha de hacer tres goles en dos partidos? Pero dos partidos importantes, de peso, no Ameliano, con la disculpa del caso, Ameliano ni trinidense, por llamarlo así, o 2 de mayo, ¿verdad? Fíjate que en este armado ayer estábamos hablando con Dani que en el caso que todos estén bien, no hablo de darle que falta, pero el único puesto vacante es el de Huguito Fernández, que creo yo sigue todavía sin funcionar a pleno. Ayer entró a Rúa algunos minutos. ¿A dónde va a entrar a Rúa? Porque Franco ayer jugó muy bien. Sí. Franco era extremo, pero se metió alguna vez al medio en un partido en Encarnación luego. El segundo tiempo contra Emiliano. Bueno, y ayer y lo hizo el pase que mete de número 10, de un jugador que sabe, que entiende los tiempos para Prato, y Prato se siente bien con Franco, de un montón de cosas hablando de exitismo, ¿verdad? y ya que lo Sí. citaste, hoy por ejemplo el hincha que y con razón le idolatraba a Derlis, no lo extraña a González. ¿Por qué? Porque te va a decir, no, la dupla tiene que ser Prato con Parsajú. Entonces ahí hay mérito de Palermo, pura potencia. entonces porque repito, vos citaste, Federico, el tema del clásico. Yo te aseguro que Báez no lo tenía estudiado a Parsajú. No. O sea, si le rebobina el tema, va a decir, va a estar más, capaz igual le gana a Kevin porque es mucho más potente. Yo debo decir una cosa, admitiendo mi ignorancia también, yo el Pasajú que vino tenía esta zancada, por ejemplo. La zancada que tiene él, que mostró contra Báez, y que Valdés lo dejó porque pensaba que era de Báez y le ganó. Para mí esa zancada fue hasta el propio Bruno Valdés, como Sí. él le deja de seguir porque cree que es su compañero. Que le va a ganar Báez. O sea, voy nomás a que cuando se habla de no, pero mira, no, él arrancó y eso le da aún más mérito. O sea, yo te digo, cuando volvieron había un clamor de los clubes con sus olímpicos, que Cerro decía con sus 4 olímpicos. En Olimpia era Fernando Cardoso. Lo de Marcos Gómez, porque hasta ese momento no se sabía la gravedad de la lesión, pero Kevin estaba allí y por eso hay también mérito de Palermo, como consolidó a Ale Franco en ese puesto, para entender. O sea, Marcelo Fernández tuvo un preolímpico más importante, pero como habíamos marcado aquella vez, la mayoría no era titular en sus respectivos clubes. Por eso yo destaco lo de Parsajú. Y no se puede con el famoso, ¿qué dirán si es que yo alabo el trabajo de este jugador? Después ya depende de él, el entorno, el club, para que eso no afecte. Porque si vos sos un jugador de Olimpia, o sea, no podés marearte. Y sabemos lo que ocurrió con los que se marearon. O sea, y mucho tiene que ver el entorno. Totalmente. Acá recuerdo a los compañeros que la que está siempre la hincha número 1 de Kevin es su mamá, a través de las redes sociales. De hecho, uno de los goles le dio al hermanito. Ayer, cuando hace el festejo, a ver si estaba el hermanito. El festejo, bueno. Estamos hablando y no tiene que ver con el estado económico, porque hay familias de clase media que tienen mucho afecto y son muy bien criadas de chicos, ¿verdad? Se ven muchos jugadores, pero tiene que ver con aquellos que lo tenían todo y no llegaron. Y acá, a fuerza de goles, Parsajú dice: aquí estoy. Y más el tema que le mencionábamos, que no es menor, el pasaporte comunitario. Eso para una ligas que tienen tantas restricciones en elegir a los extranjeros, saber que él podría ir sin ocupar plaza es muy importante. Por eso están preguntando. De Europa, el jugador que es representado por el grupo de Marco Banzini. Exactamente. El jugador uruguayo. Es más, si vos sacás los goles de Parsajú, igual, todo lo que le pide el técnico, porque se ve en la cancha, lo hace bien. Eso de jugar de espaldas al arco, de descargar una jugada, de acompañar, lo que la jugada de ayer de Prato es acompañar, es intuición o también trabajo de un delantero de acompañar una jugada para cerrar en el primer palo. Yo no sabía esto, me dice acá que Franco y Kevin jugaron juntos en Guaireña. Sí, el año pasado. Y le asistió en 3 goles. De los 17 años juegan juntos los dos. Franco, o sea, hay un entendimiento entre Franco, que estuvo en Guaireña también. Alex jugó ahí de extremo por derecha. No jugó de volante central como lo hace ahora, pero sí, rindió bastante alto también ahí para tener también su pasantía. Vamos a... ¿Cómo te va, Edgar? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y en ATMs de la red Dinelco. Acceda a
pagos digitales sin restricciones. Con la red Dinelco, hacelo diferente. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Vuelta a clases con Solar Banco. Préstamos personales para que a los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo. Promoción válida solo en sucursales Solar durante febrero o hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527. Escribí al WhatsApp 218 8000. Con Solar Banco sí se puede. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con Pollos Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llámanos al 021 729 17 17. Pollos Don Juan, para todos los gustos. 12:10. Quiero ir a lo de Cerro Porteño. ¿Qué es lo que pasa en Cerro Eloicoa, en Cerro Porteño? Aguantame, señor Cham. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986 519 505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear la mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juego de baño, griferías, accesorios y muchísimo más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Ayer estuvo fuerte la gente de Cerro. Apuntaron ya a Zapag y a Jubero. Sí, yo quería retomar ayer por eso. Yo quería retomar lo que vos dijiste al inicio del programa, porque era un poco lo que primero decíamos fuera de micrófono, porque estamos escuchando la conferencia de Bernay y luego en el cierre mencionamos. No, él dijo que dominó el... No, por eso. El Cerro dominó el partido. Y nosotros lo elegimos a Gerardo Ortiz como figura para decir, sí, o sea, Cerro fue el que atacó y todo lo que quieras, pero fue de más a menos. Uno escucha solamente la conferencia de Bernay, pareciera ser que Cerro de punta a punta fue superior. Y voy a colocar nomás, seguramente después vamos a escuchar la parte final. Imagínense cómo terminó Cerro. Ya a Gerardo no le identificamos grandes atajadas en la recta final. Y la propia gente de Cerro, cuando se adicionaron 5 minutos en la parte final, ya se dio vuelta para putearle a Jubero, a Zapaga, a Martínez, a todo el mundo. Porque vos veías el partido y es el típico, aunque dure hasta mañana, no va a marcar. Y si Sol no lo tenía lesionado amarilla y había mayor convicción, se podía dar la otra proyección. Entonces, yo creo que si la vez pasada, acá creo que hubo un consenso en crítica de que declaró muy mal Bernay, esta vez se bajó de ese lugar, pero siguió diciendo que jugó bien Queso, que Viera. Él me parece que primero puso el equipo, entre comillas, que quería la gente, pero no tenía muy claro qué quería con ese equipo. Y también hay una realidad, si recién estábamos destacando lo de Kevin, mucho tiene que ver este anhelo de los equipos grandes que quieren tener a un centro delantero que marque, y en el caso de Cerro es algo endémico que viene desde el año pasado. O sea, Damián Bobadilla fue su goleador, los cabezazos que salvaban de Ronaldo de Jesús, y todo se junta porque justo viene una semana donde se dio lo de Edu y el técnico y un equipo que no marcó. La posición de Wilder Viera fue nociva para el jugador y para el equipo, y Bernay dijo que hizo un muy buen partido. Y entonces, así como hablamos que el técnico de Guaraní pensó mucho en Olimpia, Bernay enfrentaba a un equipo que venía último y puso, o sea, se auto anuló un conducto, un extremo, un costado, porque
Arzamendia terminó lleno como pudo, primer tiempo buenos centros, segundo tiempo muy malos centros, una repetición ya de Arzamendia a esta altura de su carrera. Y Peralta tampoco, o sea, cuando había tanto entusiasmo para ver a los chicos de Prolímpico, el partido de ni uno de ellos fue bueno por diferentes circunstancias. Y de Jesús salió lesionado después de una falta. Viera no es encarador, tampoco es un hombre de desborde por el costado. Y Peralta estuvo atajado y Alan Núñez no estuvo bien. Entonces, los cuatro, la maldición del 9, que entran todos, lo del Queso que tiene 3 gestos, uno esperar la pelota, el otro pararla y el otro perfilarse, el resto ya la agarra. Si vos vas a jugar mucho con el Queso como tu número 10, él no juega de primera, él hace siempre la misma jugada, recibir, perfilarse, mirar, y los equipos contrarios ya se arman. Entonces Cerro Porteño viene jugando mal, se le perdió la película a Bernay, se le perdió la película ya en aquel segundo tiempo contra Cerro, donde el Queso era el líbero, el lanzador, cuando es el hombre de más gol, y el resto no acompaña. Cecilio dicen individualista, pero yo sí soy Cecilio, como está jugando el resto también, trato de hizo 2 veces su misma jugada, el enganche y el remate al segundo palo. Tuvo una que casi fue gol también, pero no ayuda. Y uno siempre, yo decía en la época de Faría, verdad, que como no vemos entrenamiento, otra cosa, muchas veces medimos el estado de un técnico de la conferencia de prensa. Pasó con Faría, que era un delirio total, pasó con Arce, a quien se lo veía abatido y ya preocupado por otras cosas, menos por lo mal que andaba su equipo. Y Bernay va en el mismo camino, sabiendo que el grito ese, vamos a ser campeones, chocó con un equipo cuadrado este fin de semana. O sea, no hubo progreso, y ese vamos a ser campeones ya está de más. Le pasó a Turini, a Apache el campeonato pasado. O sea, jugar como tal y no tanto declarar como tal. Entonces está Cerro en una cuestión, se le lesiona a Iturbe, que también tiene algún gesto, por ejemplo, y no le eche la culpa a Iturbe. Iturbe le tiene el primer tiempo un pase al pie al Queso, y el Queso la tiró larga, quedando solo frente a Gerardo Ortiz. Iturbe es así como que... Y a eso sumale Pachi Carrizo tampoco entró bien. Pachi, el año de Pachi es el peor año. Y en el clásico casi de arquero y todo fue Iturbe, porque su entrega no... Sí. Es más, yo creo que su lesión también pasa por eso, que ya es la segunda vez, porque hace un sobreesfuerzo, cuando que él es importante de 3/4 de cancha para arriba, pero tiene que a veces correr a lateral, cubrir algún error en la salida del equipo, querer encararle y gambetearle a medio mundo, y así. El tema es que Cerro, como decíamos acá, y creo que todos coincidíamos, que dependía demasiado de sus 2 desequilibrantes, hasta por distintas razones, porque vos mirás los partidos de Cerro, por lo menos hasta las 3 primeras fechas, con Iturbe y con Cecilio volando, era una cosa Cerro de 3/4 de cancha para arriba. Los factores desequilibrantes, y que asociaban al resto del equipo, que se sumaba a esa impronta individual o esa capacidad de desequilibrio. Después los 2 bajaron, ya Iturbe anteriormente no había arrancado un partido, el dengue ahora a Cecilio, y evidentemente no hay alternativa, y tampoco aparece la mano del entrenador para sumado al bajón de otro jugador, como el caso de Pachi, que es uno de los generadores de juego. Entonces Cerro, si bien es cierto el primer tiempo no fue malo, le cuesta encontrar la manera de llegar al camino del gol. Y a eso agregarle también un factor, me parece que es emocional también, porque el equipo se desinfla fácilmente. O sea, actitud es como que va perdiendo cualidades importantes que la tuvo en el primer tiempo para marcar goles, ¿verdad? Sobre todo para marcar la supremacía sobre el rival, pero después en el segundo tiempo fue un equipo débil, frágil, y hasta, si se quiere, muy endémico a la hora de buscar el arco rival. Fue como que fue perdiendo confianza en sí mismo. En el primer tiempo hay 3 cabezazos de Bruno, y el juego aéreo fue muy importante. Hay uno de Oviedo, hay un remate en el travesaño de Arzamendia y 2 mano a mano de Oviedo. Fueron muchas llegadas. Sí, la primera, un pase filtrado muy bueno de Arzamendia, y la segunda, claro, que le da donde está Gerardo Ortiz. Exacto. Y la segunda es una muy buena tajada del golero de Sol, donde se juntan Iturbe y Queso para darle a Oviedo, que se fue abriendo por la derecha y sacó un remate de esos que le suele doler a los arqueros. Y en el segundo tiempo el remate de Cecilio al palo, cuando, fíjate, esa es la misma jugada que a Churín le queda largo. En la cancha de Sol también se dio un gol así,
el del error del defensor de Ameliano, que Iturbe aprovecha cuando quiere jugar con su arquero, que es una pelota que le rebota a Churín, no le queda bien, y algo similar ocurrió para el remate al palo del segundo tiempo. Yo creo que los primeros 15 del segundo tiempo se generó lo mejor. Claro, el efecto Cecilio. Y fíjate lo de la dependencia, hasta qué punto llega. Ya todo el segundo tiempo Cerro atacó por esa banda, prácticamente dejó libre el sector derecho, más con la lesión de Iturbe, y ya Alan Núñez no subió demasiado, y todo era muy previsible. Era darle a Arzamendi la pelota para que le dé a Cecilio entretenía un poquito, se sumaban los jugadores, él hacía la gambeta ya sea para adentro para el remate o para el centro, que fue la última jugada del partido, pero no había ya energías. Cerro ni tenía energía para protestar para que le deje tirar el último córner. La gente ya estaba puteando, Cerro estaba mirando los minutos, y Sol estaba jugando con 10 desde que entró el chico Páez, que cometió un par de faltas, y contra un rival que había quedado con 10 en la realidad, y un equipo que sabía que era un mal resultado el empate, tampoco avasalló. Bruno Valdés tomó la lanza en 3 jugadas del segundo tiempo para ir a conectarse con Cecilio, y hay otra donde Baez le quiere habilitar a Churín con un pase de 70 metros. No es precisamente el juego que Bernay solía decir, que el box, que el interno. ¿Y los pases laterales del Pachi? Creo que el chico por lo menos encaró más, ¿verdad? Hay uno que le da a Churín y que va al cartel es cerca de preferencia, que la gente se agarra la cabeza por el tema del Pachi. Estaba mirando hoy esta mañana por Twitter el hincha opina, y la gente salía, pero se apunta mucho esta vez a Zapaca, a diferencia de otros, porque estaba ahí presente, ¿verdad? No, y también apuntan a Jubero. Estamos con las reacciones. Jubero la segunda vez, después de Libertad, ahora que fue también contra Jubero. Sí. Ya estamos con las reacciones justamente. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farma Oliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recuerda, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farma Oliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farma Oliva. Taiga te lleva de vuelta a clases con mochilas de regalo, aprovechando estas ofertas en motos. La 110 o 2G a cuotas de 245.000 guaraníes. La Ibiza 125 a cuotas de 299.000 guaraníes. Y la Arizona 150 a cuotas de 399.000. No te quedes atrás. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España Casiano para hacer tus test drive. Ford, ready for more. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. ¡Vamos, carajo! ¡Ni en esta cancha no podemos jugar más! ¡Porque tiene que hacer concierto! ¡La gran puta, carajo! ¡Déjense de joder ya! ¡Déjense de jugar con el pueblo de risa! ¡No podemos seguir jugando así! ¡La anciana, profe! ¡El pueblo está sufriendo! ¡Y ellos ahí jodiendo, carajo! Está subiendo gente hacia la zona de la dirigencia, Juanma. Se retira Juan José Zapaga. ¡Andate todo el cerro! ¡Una vergüenza de tu equipo! Zapaga y Jubero, los principales responsables de este equipo nefasto. Andate, Zapaga, hijo de puta. Están en un palco ya protegido con los blindes. Se acaba de levantar Juan José Zapaga y se retira aquí del defensor del Chaco. ¡Pelado de mierda! ¡Mira el equipo que armaste, pelado de mierda! ¡Este es tu equipo, pero! ¡Pelado puto de mierda!
partido, carajo. Puta, carajo. Una vergüenza del equipo de Cerro. Vamos mal el plantel, el técnico. Ahí, Cajubero, y estos imbéciles, este Zapac. Mira, en un palco, le importa tres carajos lo que piensa que Bernay se tiene que ir. Lastimosamente, lo de él es escuela de fútbol. Un técnico de escuela de fútbol, hermano. Que se vaya hoy. Se tiene que ir Bernay porque no se va a ir Zapac. Zapac no se va a ir. Y se tiene que ir. Una vergüenza. Se retira el equipo con silbatinas. Insulto también, Juanma. Bernay el primero que se fue, ahora el equipo. A ver, ponemos el audio ahí. Cerro Porteño. Desastre, Cerro. Qué bárbaro. Los jugadores no sé qué es lo que les pasa. Millones y millones cobran. El pueblo acá ha sufrido y ellos no hacen nada. No reclamaste a Cubero. Y sí, él es el encargado del equipo. Él es el que tiene que poner la pauta y eso es lo que se tiene que hacer. No pueden traer jugadores que no quieren jugar. Cecilio Domínguez, eso que es lo que hicieron hasta ahora. Cecilio después tal y Turbo. Ni ventilador no es ahora. Se armó mal el plantel, tiene que ir. Claro, no es. Hace un año le estamos portando a Pachi, no puede jugar así ni el Queso Fernández, una vergüenza ese amigo. Que le haga jugar a los pendejos. Una vergüenza ese amigo. ¿Cómo no está haciendo sufrir así al pueblo? Una vergüenza ese amigo. Pasa por el armado del equipo, del plantel. Todo mal está, por la cabeza, todo, del presidente hasta el último secretario, estamos mal ese amigo. Pero Pachi Carrizo, eso no puede jugar si no moja la camiseta. Habilitan nuestro estadio para conciertos y no podemos más jugar ahí. Acá quilombo nos hacen para entrar para ver el partido y eso. Renuncia, Alexis no sirve para Cerro. No. Decepcionados porque nos mojan la camiseta y no tienen amor a esa gente que viene a verlos en la cancha. Son una basura, todos los jugadores pecho frío, tanguita, váyanse a la... Decime, ¿qué hace Bernay? Un pelotazo no da bien un pase. ¿Qué estilo de juego tiene Bernay? No tiene nada. Físicamente no están caminando los jugadores, una vergüenza. Acá el tema de la directiva tiene que ponerse la pila de jugadores de categoría, no hay plantel. Hoy en día con el libre pase cerrado. Y bueno, ya es lo que tenemos y bueno, y así ya hace años que estamos pasando por lo mismo. O sea, el tema es que no hay plantel, no hay jugadores de categoría, ese es el tema. ¿Hace cuántos años estamos sin planificar? Improvisamos improvisamos jugadores. Esto es Cerro, carajo, vámonos, hermano. Zapat, si le querés hacer renunciar, no podés. Sos el peor presidente que existe en la historia del fútbol, Zapat, renuncia. Tienen que ir todos, el presidente, técnicos, jugadores, desastres, ya que se vayan todos estos inútiles. Hace 5 años que soy socio, papá. Tenemos un técnico de reserva. Cerro, un club del pueblo, Zapat es el peor cáncer que existe para Cerro, o sea. No podemos seguir improvisando. Otra, un equipo chico que se tira para hacer tiempo. Eso es más que quería decir. No puede ser, ya. Te rompe el lomo para ser socio de un club. Y venía a mirar gente, mi sobrino de 7 años juega mejor al fútbol. No puede ser, yo con 80 kilos juego mejor al fútbol que esta gente que viene a caminar. No puede ser. Encima tenía un horario a las 11 de la noche, boludo. Imposible, humanamente imposible. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Vení a comprar en Bristol. En este mes de febrero aprovecha y arma tu combo enamorados con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta celular Samsung A05 más smartwatch, ahora solo 17 cuotas de 129.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed de los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el paque que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés una línea prepaga, duplicamos los gigas de tus packs. Tenés un plan en tu celular, duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad
calidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Bueno, lo de Cerro. Primero que hay cosas que no se entienden de Bernay, ¿verdad? A mí me parece que Bernay ya no tiene mucho crédito. Porque lo coloca Queso Fernández en una posición en la que evidentemente desde el inicio del partido lo hemos marcado. Lo mal utiliza a Wilder Viera como volante por izquierda. Y acá es donde se nota la falta de personalidad, o si no es falta de personalidad, el apasionamiento de donde viene el técnico. Él viene de las divisiones formativas. Y ponerle a los 5 jugadores del preolímpico. Porque el técnico... 4, bueno, sí, 4, está bien, 4. A todos los que... ¿sí? Todo lo que... Bueno, entonces, todos los que estuvieron en el preolímpico, todos tienen que jugar. O sea, es como decirle a la gente, bueno, esto es lo que ustedes piden, y para eso está el técnico es el que tiene que tener la personalidad. Y ese es un gran error, porque al final no podés ubicar bien a tus jugadores. Y no ubicás bien, porque yo entiendo, Alan Núñez, perfecto, que juegue, está bien, lo de Ronaldo de Jesús, lo de Fabricio, que ya se instaló desde la fecha pasada. Pero si a Wilder no le encontrás un lugar, hermano, dejarlo en el banco. ¿Qué vas a hacer? No es que porque es campeón olímpico, preolímpico, tiene que jugar sí o sí su partido. Pero igual, vamos a hablar a calzón quitado. Sí. Estos muchachos vienen todavía embebidos de no sé qué palabra utilizar. Vienen todavía del holgorio. En los otros equipos son titulares. En los otros equipos ya son titulares. No, pero recién ya sé, pero... No, Bruno, bien colocados te van a rendir. Recién hablamos casi un bloque de Kevin Parsajuk. Kevin Parsajuk también es campeón. Entonces peor. Entra, pero lo tiene ya un Prato, tiene las pelotas largas de Richard, o sea, no pasa porque estos muchachos vienen con la resaca. No, Marcelo Fernández la vez pasada hizo gol. Rivas se bajó del avión, jugó Copa Libertadores. Diego Caballero también. En el clásico no puso a nadie, solamente a Peralta. Y la pregunta era ¿por qué no los otros? Y ahora puso a todos. Y ahora como que dice... Pero ¿sabes qué? Y para mí, yo sé que la gente no tiene mal de barco con Enzo Jiménez, ¿verdad? Pero para mí Enzo Jiménez no venía haciendo una cosa tan mal como para perder el lugar. Yo siempre hablo de Alan Núñez como una apuesta... Va a ser su momento, va a llegar su momento, pero su partido no fue bueno y desaprovechaba Peralta y mucho más Viera, porque Peralta tampoco lo hizo en el clásico. No. Para algunos fue... pero en el clásico fue uno más. Claro, y marcado. Cuando que en el sub-23 Pugome y Peralta eran... El sábado Wilder fue el Peralta de la vez pasada. Clásico, claro, o sea, el mal colocado, porque aquella vez era para que jueguen Carrascal y Pires. Esta vez, porque yo también creo que es una sesión... Porque es como que te querés cubrir. Esperá, la vez pasada me puteaban porque no puse. Ahora puse a todos. Ahora, la mala utilización de Wilder Viera no es porque hayan jugado los 4 del preolímpico. Es porque él decide colocar a Queso. Yo no sé si lo de Queso es algo genuino de Bernay o es una cuestión de Jubero. Porque Cerro va a tener que lidiar con esto. Porque tiene a un director deportivo que tiene más estatus que su técnico. Que cada vez... se siente más interino en ese contexto. Y a diferencia de otro momento, Dani,
cuando se decía que si el técnico caía iba a aparecer Jubero. Jubero ahora cuenta, si Jubero llega al banco con lo que lo está insultando la gente. Jubero está crédito cero. Claro, por crédito eso. cero. Sí, así mismo. Crédito cero tiene Jubero. Por la política de contratación, por la inacción en algunos casos. Está lo de Duque, la otra vez nadie le preguntó. Bien que le preguntaron el tema de la tabla, porque parecía que era un partido de Cerro, ganó y jugó bien. Y parece que quedó resabio de la conferencia anterior, donde hubo un enfrentamiento de Bernay con varias preguntas. Pero cuando se le preguntó lo de la tabla, que el cálculo que se hace, si Libertad gana 7 puntos y qué tipo de campaña está haciendo usted, tiene fuerza para seguir, le preguntaron. Y agarró y dijo, no, las fuerzas siempre están, pero ya no dijo, no vamos a ser campeones. Dijo que dolía mucho la cantidad de puntos que perdieron. De una conferencia de prensa mucho más correcta que la que dio la semana pasada, donde cada pregunta era recoger el guante y tratar de golpear, ¿verdad? Porque no sé si habrá sido la adrenalina del clásico, pero ahora Bernay estaba mucho mal, con un par de análisis, sí. Quiso meter a Argentina, Brasil, Italia 90 también, casi comparando con aquel tema de Jürgen Klopp, Guardiola y compañía del clásico, ¿verdad? Entonces se pierde la pelota y es lo que le pasa mucho a los técnicos de equipos grandes. Se le perdió la pelota a Bernay. Hay que ver si la recupera o si tiene tiempo para recuperarla. El viernes va a jugar en terreno rival contra Guaraní. En Dos Bocas. Que conociendo yo a Guaraní, su dirigencia va a decir también, pucha, no te técnico. ¿Para qué campeón serio? ¿Vos conocés también la dirigencia de Guaraní? Claro. Lo que Bobaglio era el maestro de los maestros y después de ayer ya... Él perdió el partido. Te apuesto que va a hablar en privado con uno y te dice, perdió el partido el técnico de Guaraní. No sabemos qué quiso hacer. Eso te van a decir, sí. No sabemos qué quiso hacer. Sobre todo con entonces van a llegar los dos a full, ahí, para lo que va a ser el partido del viernes. Para Guaraní, previa contra Luqueño. Para Cerro Porteño, si gana Libertad, ya va a ser muy... Y 7 puntos. Un partido del desconsuelo ya, ¿verdad? Muchísimo ya va a ser. Es una séptima fecha. Sobre 21 puntos el jugador. 7 puntos de diferencia es mucho. Claro, más cuando vos sabés que después vas a tener que jugar 6 partidos de Copa Libertadores. O sea, si ni siquiera con la fuerza completa, con toda la tropa, más allá de esas bajas que ustedes ya recordaban que son sensibles, en una doble competencia, con viaje. Por eso cuando charlábamos con Coto decía, no, mira que hay distancia entre sábado y jueves, entre Olimpia Luqueño y Olimpia Meliano. Pero Guaraní mismo puede decir, porque yo creo que Bobaglio es el famoso, tenés crédito para hacer lo que hiciste en Encarnación. Yo me imagino en la previa, a lo sumo, la voz más crítica habrá dicho, pero ¿por qué hace eso, profe? Pero nada de, ¿qué es lo que está haciendo este? Si ya, porque el equipo había mostrado cosas interesantes y ahora le van a decir, volvé a lo simple, jugamos de local esta vez en serio. En el lado de Cerro van a estar los fantasmas. Ayer decíamos, el sábado hacíamos mira, justo Gavilán también llegaba con muchos empates a la cancha de Guaraní, se pierde con un hombre de más porque a Raúl Cáceres lo echaron y ahí se da la famosa conferencia de Diego, ya para que al día siguiente asuma Bernay. Pero también habrá que ver si Guaraní hace lo que, por ejemplo, dijo el presidente Olimpia, no, vamos a jugar con el mismo equipo un partido y otro. Lo que Guaraní juega por eso viernes y por eso en su cancha, porque va a poner lo mejor que tiene. Hay tiempo. Tiene tiempo. Y Luqueño, Luqueño viene embalado en el plano local. Yo no creo que guarde mucho contra Olimpia tampoco. Vos sabés que tanto Bobaglio como Palermo en el post partido no fueron tan contundentes como por ejemplo Nogués. Cuando digo, no, pero hay muchos días, vamos a ir con el mismo equipo. Es como que vamos a ir evaluando, vamos a ver, porque yo creo que también es lo que solemos hablar, Federico. Para el técnico extranjero, todo bien con nuestro torneo. Mira que si hoy gana Libertad, sí, en el caso de Cerro Olimpia 7. Para estos técnicos que están, vos sabés, Copa Sudamericana, te ven también en la señal internacional. Por eso los noté, porque es cierto, por eso juegan viernes y sábado. Entre viernes y sábado juegan los 4 equipos de la Sudamericana. Pero yo a Palermo y a Bobaglio ayer en Encarnación el postpartido eran bastante cautos para decir, vamos a ver qué hacemos. Pero mira, voy a apuntar otra cosa que vamos a agregar y después, si lo tenés a Bernay y el hincha opina.
Él se fue a la Argentina a buscar refuerzos. Y después viene un brasileño con sobrepeso, según él dijo. Sí. O sea, vos te vas a buscar tu refuerzo en Argentina y después te traen el refuerzo de Brasil. Que no era ni el plan A ni el B, porque esa es la realidad. Ni el C ni el D a lo y mejor. bueno, y ponerle hasta... ¿Y cuál era el famoso? Y empezó con el tema de ver en Uruguay hasta que llegaron a Thiago Vecino. Ese era el objetivo. Dice que Jubero acercó unas carpetas. Pero bueno, se trae lo que se puede, no es lo que se quiere a veces. Ya estaba también. todo lo de Pero ¿y el de Argentina cuál era? Porque había de Argentina. Sí, habían varios nombres también, jugadores experimentados. Uno era Leandro Díaz. No, pero es que Leandro Díaz se fue a la Argentina, Federico. Sí, me acuerdo. Se fue a mirar el partido. Inclusive. Leandro Díaz. Claro. Partido de Vélez, el partido de Aquino. Claro, ¿cómo se llamaba el Gimnasia? El Gimnasia fue el primero. 32 años. Que se llama Bernay lo conocía. Uruguayo. 32 años jugó en Gimnasia. Que creo pasó a San Lorenzo. Yo hay cosas que no entiendo. Y después apuntaste a Totina Amarilla. Hubo un primer rechazo. En la última parte. Después, otra vez, cuando llegó ese tema del partido contra Libertad, que tanto... Alex Arce me dicen acá también. Un sondeo. Charlamos el sábado. Pero por Alex Arce y era 1.5 millones de dólares. Tarragona era de Gimnasia. Casi 2 millones dice que puso Liga. Pero ¿sabes qué? Lo de Alex Arce a mí me suena... ¿Viste? Ese cuando te van a decir, intentate. Marca gol en la B, no. Ale Arce ya está en otro nivel. Todo bien que él es cerrista, él decía que en algún momento quiere volver. Pero es como que diga, ¿sabes qué? Averiguamos un pasaje primera clase. No vas a ir. Pero como, no, mira, yo averigüé, yo llamé a la agencia, yo llamé a la aerolínea. En el caso de Cerro. Vos realmente... fue algo, una gestión un poco... No, pero lo de Tarragona, no, Tarragona fue sí. el argentino más cercano. Y... Después Leandro Díaz apareció. Es más, es cierto lo que dice Johnny, con respecto a otro paraguayo que vos decías, Dani, es cierto lo que dice Johnny, fueron también por Ábalos en este caso, en un momento dado. Si vamos al caso de Totino, o sea, hasta Ábalos, le dio Ábalos eso. Fue, como decía un periodista de atrás en la red, el jugador franquicia de Independiente. 3 millones puso. No, por eso, o sea, son montos complicados. Y después fueron por Totín, y sobre todo cuando hubo esos cuestionamientos después del partido contra Libertad sobre Jubero, ahí es como que insistieron por Totín, y el subclub dijo no queremos desprendernos de él. Y ahí fueron a Edu y lo trajeron al jugador que al final está con sobrepeso, no lo decimos nosotros, el jugador vino gordito y entonces no puede jugar todavía. Esa es la realidad. Cuando vos tenías varios planes para un delantero y al final trajiste un jugador que vas a tener que seguir esperándolo. Cuando aparte tenés dos número 9 que no. Y por eso, y la diferencia, vos lo traías Totín y jugaba inmediatamente. Pero pasa que Cerro tiene esas cosas así que cuando la estrella está mal. Ayer decía alguien, Olimpia tuvo 2 llegadas y hizo 3 goles y Cerro no, más o menos así, pero es el tema de cuando está mal y eso tiene mucho que ver con el mal manejo, con que no se sabe lo que se quiere, porque si tu campaña no era tan mala como la otra vez en los juegos le hablaron de una mala racha, ¿por qué haces el cambio de un partido para el otro, verdad? ¿Y por qué una defensa de línea de 4 respecto a tus mejores partidos que fueron los del debut, terminaste cambiando 3 de 4? El único sobreviviente de los partidos del éxito fue Arzamendia. Entonces hay un contraste, por ahí te aparece un Diego Duarte, te hace goles, Fernando Romero hace goles, o sea, le está pasando de todo. Parsajú, que hizo 3 goles con Guaireña, igualó ahora en 2 partidos la cifra con Olimpia, y se mira eso, y por eso yo estoy convencido, y que me disculpe el señor Bernay, que le queda poco tiempo. Yo creo, y sin información, creo que Bernay no va a dirigir la Copa Libertadores con Cerro. Creo que su crédito ya está vencido, que van a buscar otra vez un extranjero. Lo tuyo es deducción. Es deducción. Es que, información. Es que no gana el viernes y mira está fuera. Mira que ni le escribo a mi fuente porque sé que el oro no está para bollo. Pero desde el primer tiempo que yo le dije a Dani, cuando Olimpia salió ese primer tiempo a jugar con tanto hambre, a jugar con tanta determinación, que era un equipo más tibio que... Yo le dije a Dani, acá los dirigentes de Cerro ya están recodándose ya. ¿Viste? Acá tenés que tener un técnico afuera para que los muchachos te...
Pues Cerro fue mucho de mayor a menor. Y yo creo que estos 4 empates seguidos, me decía otra vez una persona de la dirigencia, viste el quilombo de la gente de Pedro Juan Caballero. Ahí comenzó todo. Que no se dimensiona eso. Era un equipo, dijo en una entrevista era un equipo eso. normal ese. Claro, era un equipo normal, primer tiempo 0-0, venía bien, el quilombo de la gente. Empezó el mal. Ahí empezó el origen del mal. Ahí empezó el origen del mal, sí. Sí, porque otra cosa es correr de atrás, con 3 como puntos que menos. se bloqueó el viento favorable, Totalmente. fluía todo el y... compromiso ese de estar cerca y peleando. Sí, recuerdan y ahí hay un punto muy importante. Pero el nigeriano nos faltó. Sí, no, dijo. Dijiste terminó... Lo que pasa que Plaza Colón y pintaba bien, pero y por eso, Juan, él y Betancur se fue a Nacional, o sea, los dos se fueron a Nacional. Betancur era el compañero de Vecino. Claro. En Liverpool. Y el nigeriano hizo el gol la vez pasada contra Puerto Cabello. El primer nigeriano en hacer un gol hasta eso. Nigeriano. El primer nigeriano en hacer un gol en Copa Libertadores, Everé. Sí, el tema del dinero, iban a invertir por Vecino, pero Everé también era bueno, o sea, no se entiende ciertas políticas. Y terminaba siendo la gran Brock con Edu. Claro, o sea, Brock era lo más diferente a Pulpito. Y se trajo porque decíamos, bueno, la gente está pidiendo que se traiga algo y se trajo algo. 2 años de contrato. Y Edu, la misma cosa. Por eso la gente critica a Jubero y a Zapac en ese contexto, para entender lo que está ocurriendo en estos momentos en Cerro. Y capaz también han de romantizar en este momento lo que fue el efecto Saba. Porque terminó mal, pero van a decir, ¿te acuerdas lo que era ese equipo los primeros 3, 4, 5, 6 partidos? Y como que Cerro ha perdido ese fuego, más allá de las explicaciones futbolísticas, y que había hecho un primer tiempo más que interesante. En Sueño Lar celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Aprovecha, con tus compras en productos nacionales tenés hasta 45% de descuento en somieres Living y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses, y podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Sueño Lar, sentí tus sueños. Llega una edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral este miércoles 28 y jueves 29 de febrero. Te esperamos con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, murcuyá y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate Indega Pantano Limón. Bueno, ya estamos en un momento con las repercusiones de Cerro Porteño. Humberto García, profe, ¿cómo te va? Buenas tardes, Bruno, a su compañero en la mesa de la audiencia. Bueno, como se suele decir, planteamiento otra vez, ¿cómo se suele decir? Estudiado, ¿verdad, profe? Sí, hicimos un planteamiento en el primer tiempo que realmente no nos salió. Después reencauzamos mucho con un cambio de sistema después de los 25 o 30 minutos que nos contuvo un poquito más a Cerro Porteño. En el segundo tiempo hablamos y jugamos nuevamente lo que pretendimos en el primer tiempo, y creo que el partido fue más parejo.
¿Cree en ese primer tiempo que no salían las cosas, profe, que Cerro les perdonó porque tuvo varias situaciones claras, sobrevivieron a eso y ajustaste para el segundo tiempo el partido? Sí, nosotros no nos quisimos meter atrás, le tuvimos a Salcedo para darnos un poquito más de juego de media cancha para arriba, entendiendo de que le tocaba también oportunidad. Él es un goleador que no perdona mucho. Y también le hicimos jugar a Aragón que no estaba al 100%, y creo que en eso perdimos, en la poca contención que tuvimos, porque para mi gusto Cerro ganó casi todas las segundas pelotas y inclusive las terceras, y los primeros pases que daba a recuperar la pelota siempre perdíamos. Creo que eso fue fundamental para que Cerro tuviera tantas ocasiones de gol en esos 25 minutos. Esa corrección que decís, Humberto, es cuando lo mandás aquí nomás por derecha, amarilla centrarlo más, justamente lo que citaba de Aragón, para que vaya abajo a formar ese 2-3-1, y por eso terminaron bien en ese primer tiempo con el cabezazo de Sasá, que si no era por Jan hasta se iban con ventaja, ¿eh? Sí, así mismo, le pusimos como interno amarilla para fijar más los volantes que tenían ellos, y tuvimos que sacrificarla aquí no por afuera, porque aquí no hay más hombre de punta que juega por afuera, pero hizo un sacrificio enorme en los físicos para poder contener también lo de Alzamendia. Y como dices, contuvimos mucho más el juego de Cerro Porteño, pero casi no creamos nada. Entonces en el segundo tiempo volvimos a lo que pretendimos en el primer tiempo. Creo que con la entrada de Gaitán tuvo mucho más contención en el medio campo, y también arriba tuvimos 3-4 jugadas que podríamos haber metido, dos de amarilla, uno que manejaba mal contra otro, 4 contra 3, después en la última jugada. Así que contento con el sacrificio que hicieron los jugadores en los físicos. Humberto, ¿y el promedio se mira, juega en contra o es muy temprano? Próximo todo? rival, Tacuarí. Tacuarí. Sí, lastimosamente para nosotros ya no juega en contra, porque realmente falta mucho en el campeonato, pero estando ahí en la cola con el promedio, ya los partidos que son directos, como el caso de Tacuarí, que somos los dos que estamos en el último lugar en promedio, ya nos vuelve a nosotros como si fuera una final. Así que tenemos que mejorar y intentar ganar ya los partidos que vengan de a 3 puntos. Sí. Bueno, profe, un fuerte abrazo, muy amable. Gracias, con gusto. Gracias, adiós. Qué lástima, recién ahora me llegó el mensaje, pero me dicen que acá lo quiso el técnico de Sudamérica, lo quiso llevar a ¿Velar? Loro Velar, lo quiso Velar. llevar ya a Kevin Parsajú. Y lo que que le pregunte lo de Alex Arce, porque su gran mentor pues acá... No, ¿el Humberto o Velar? No, ya pasé yo, punto Sí. aparte. Alex Arce. Ya, que lo llevó de Carapeguá. ya es mentor de... Fue mentor de Alex Arce, ¿verdad? Lo rescató. Lo reinventó. Alex Arce. No es que lo reinventó, lo trajo de la campaña. Sí. Pero viste que ya usted estaba... hizo una nota la otra vez. Claro, y él contaba que estaba cerca de debutar en primera en Cerro, que estaba ahí merodeando. Sí. Después tuvo que ir al exilio forzado hacia sus pagos, y Humberto lo rescata. Sí. Y tiene ojo, definitivamente tiene ojo. Y el otro profe. Richard, ¿cómo se llama? Richard Torales. Torales también de Mariscal López de Carapeguá. Y él iba a estar Ahí lo convocado trajo. en el preolímpico y se lesionó sobre el final. Y ahí entró en vez de él Thiago Caballero. Iba a llegar un chico, Richard Torales, a la selección preolímpica. Ya estamos con el hincha Pina y con Bernay. Bernay no le jode más a nadie. Bernay no le jode más a nadie con eso que besa el escudo, que él sí que es lo que es, Nambrena, más cerrista que Guau, que nació él en Barrio Obrero. Yo en el primer microciclo les dije a ustedes, les avisé. Populista, y ya no corre más. O sea que parece político. Pero hasta eso parece un perdió. político Hasta eso perdió en la conferencia. Populista. ¿Estaba apagado el sábado? No estaba, como no. No, pero es que no está para hacerse del y por eso, populista.
Él sabe también lo que se está jugando y a lo que juega su equipo. Pero yo creo que ya populismo no sos técnico de Cerro, hermano. Ya pasó. No. Está equivocado, Bernal. Yo, sinceramente, no lo entiendo hasta ahora. Y eso de populismo lo criticamos ya. Bueno, yo lo critiqué. Creo que Ariel también, ¿verdad? Yo fui el primero acá. Les avisé. Fuiste el primero. A todos. A todos le avisaste. Y tenías razón, hermano. Vos sabés que no... Con el populismo no se llega lejos. Le podés engañar a la gente 1, 2, 3 veces, pero... No... Pero, y se nota, le queda grande el puesto. Le está quedando muy grande. Le está quedando grande. No, grande. Le queda categórico. Sí, categórico. Eso nomás. Cerro tiene que dar un golpe de timón. Es que por eso yo no creo que haya existido un debate fuerte para este año. Este es como... Están en otra los que pueden criticar y pasemos. Porque yo me acuerdo... Pero también te acordás lo de cuando se le habló lo de Jan, dijo Opa. No, pero... Ya, Opa, claro, Opa, pues, lo dijo Opa, Opa no. ya eso, dijo Opa. No, ya sé, porque él... haciéndose como dirían los porteños, el canchero, sí. el sábelo todo. Yo me acuerdo que acá habíamos debatido y Ariel, que correctamente recordó lo del humo, también después decía, no, yo creo que él tiene que ser el técnico para la siguiente temporada. Y dije, ¿por qué? Porque esto depende mucho de tu expectativa. Cerro cerró bien el año porque tenía un técnico interino y porque no peleaba el torneo. Por eso, ¿qué fue lo bueno de la era Bernay como interino el año pasado? Mira que sigue con la misma racha. Él no perdió todavía en el torneo local. Su única derrota es la eliminación de la Copa Paraguay en la cancha de Sol contra Meliano. Pero está alcanzando el récord de Gavilán. Claro, porque... Le falta un empate más y alcanza los mismos resultados que condenaron a Diego Gavilán y que a él lo nombraron como técnico interino. Claro, la misma dirigencia que se encargó en su famoso comunicado de poner 3 veces que es interino. Y vos agarrás y su racha es positiva para un interino, negativa para un técnico que debe ser campeón. Porque en esa racha de invicto, igual no le daba el cuero para alcanzar la libertad. Pero, ¿qué pasa? Ya la vara era baja, entonces la gente dice, sí, hay que darle, nomás ya probamos con con el otro, con Arce, con Saba, entonces vamos nomás con alguien de la casa. Y no hubo un análisis profundo. Se empezó, 2 partidos buenos, es como que ya está. Pero, y ahora, ya había sido que es interino nomás. La vez pasada acá debatíamos por qué declaró como declaró en el Clásico. Y yo le dije acomplejado. O sea, solamente una persona insegura reacciona de forma desproporcionada. Porque la pregunta no era, no estás pensando en renunciar. Le digo, profe, está mal la racha. Le digo, te estás metiendo con mi trabajo, quieren posicionar cosas. Y uno decía, ¿pero qué le pasa? Lo que pasa es que capaz allí en la oficina, en el día a día, los propios dirigentes capaz al míster le dicen míster don Fernando, y a Bernay es vamos profe, ¿quién va? El Opal. Entonces es como que ahora hubo un análisis para decir, señores, él va a ser el técnico y ya no va a ser interino porque va a ser el que va a dirigir la Copa Libertadores. Y acá se dijo, Cerro es el más necesitado para ganar el torneo, el mismo torneo al cual, si hoy gana Libertad, va a quedar a 7 con un calendario más benigno, porque el de la segunda rueda va a ser mucho más exigente porque tendrá 6 partidos de Copa Libertadores con 3 viajes que hasta ahora no se sabe si van a ser largos o competitivos, pero sí o sí te van a tocar una o las 2 cosas. Lo que pasa es que el año pasado fue muy malo, y en ese tramo de, si vos analizás lo de Bernay, yo me acuerdo en Peligro de Gol, estábamos y planteamos el tema un lunes, y Cerro iba saliendo a la superficie, y si mirás cómo se cierra, y en un año de tanta inestabilidad, donde estuvo Saba, Gavilán, arrancó Arce, después uno remarcaba que él también dio continuidad a algunos jugadores en cuanto a lo que tiene que ver con los juveniles, que ni siquiera Arce se animó en los últimos tiempos. Entonces, a mi modo de ver, en ese momento él se merecía una oportunidad para ser el técnico principal del Cerro Porteño. ¿Quién? Porque y vaya a saber si venía un experimentado, si no, estábamos en la misma situación también ahora, porque nadie te puede garantizar, ¿verdad? Ya sabes, Cerro. Sí. Y Olimpia también. ¿Cuántas veces pasó? Olimpia trajo a Diego Aguirre y todos dijimos, mira, que bien Cardona, no por Julio Cáceres, que estaba haciendo las cosas bien, pero Aguirre era un técnico que estaba en la cresta, por más que venía mal el Cruz Azul, y vino acá y, salvo la clasificación en un grupo accesible de Copa, fue muy malo lo suyo. ¿Y quién ahora Cerro por Bernay, por ejemplo?
Me voy a preguntar a mí mismo porque Bernal hacía la pucha. No, pero yo conozco demasiado bien esto y se apague luego que le insulten. Ya no le habrá gustado nada. Y dice, la puta, se va a soltar. Se retiró antes. Me están insultando porque el equipo no anda. Viste cómo le puso, mira, ahí están diciendo en la radio que Peralta, y te dije así, no tenía. Y así es el tema. Y buscamos ya un técnico, ya está buscando ya técnico. ¿Y quién para busca, la Copa Libertadores. Para mí con el técnico hicieron lo que hicieron con el 9. El año pasado, o sea, Cerro cerró el año con la misma crisis del 9 y con un técnico interino. ¿Qué hicieron? Vamos a esperar porque están diciendo que estamos cerrando bien el año. Están diciendo que, mira, un poco como una cosa es consolidar a los jóvenes. Fase de grupo por la inoperancia de los otros. Claro. O sea, dijimos, aquel Cerro de Arce que de 100 puntos no entró a la fase de grupo y esta vez entró porque el Libertad se llevó absolutamente todo. Entonces, fíjense que al final no vino el 9 y terminaron trayendo a alguien que tenía sobrepeso y que vaya a saber si ahora va a ir al banco, porque eso también había descartado. Por eso la semana pasada, cuando alguien dijiste, no, a mí me encanta la gente sincera. Mira que él convive con gente que capaz le va a decir, mira, me vas a exponer así. Yo sé que estoy trayendo a alguien que no está en su plenitud física, pero decir de esa forma de que tiene que bajar kilos, está ahora bajando, y con el técnico hicieron lo mismo. O sea, no hubo así una evaluación para decir, señores, este es el camino, no se habla más del tema, a tal punto que este va a ser el microclima de Cerro hasta el partido del viernes en Dos Bocas. Imagínate, vos estabas hablando del análisis profundo que se tenía que hacer. ¿Quién hizo ese análisis profundo? En Cerro, el gerente deportivo, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Y es Fernando Jubero el que saca las conclusiones de que hizo buen cierre de campaña el año pasado Bernay para nombrarlo el técnico oficial, ¿verdad? Porque pero en esa frase te detengo, Fabio. ¿Hizo, cómo dijiste? ¿Hizo buena campaña? Sí, buena campaña. Para cierre de perfecto, debería haber existido un análisis. ¿Esa campaña sirve para campeonar? Porque si no es demasiado fácil de ser director deportivo de Cerro. Es decir, ¿cuál es la meta? Y consolidar a algunos jóvenes, pero a 20 puntos del líder. Bueno, ese fue el cierre de Cerro. Por eso cuando discutíamos una cosa es perfecto. Si te fue tan mal en una crisis, lo que es normal se te valora porque estás en crisis. Ahora, empezás el año, empezás un nuevo torneo, si haces lo mismo, porque repito, Bernay está teniendo números muy parecidos. Él todavía no perdió, está conjugando empates con derrotas. Fabricio se consolidó, Wilder la vez pasada, Vitar no digo que probablemente ya se vaya a mitad de año al fútbol brasileño. O sea, sí eso, pero no puede ser que no haya existido un análisis de decir, pero nos basta para ser campeón. Mira que hace 4 torneos no ganamos y tampoco competimos. Y bueno, ante ese análisis que vos decías, ahora el mismo Fernando Jubero deberá hacer otra vez otro análisis para ver a quién lo trae, ver si es que pasa y eso. Ese es el mismo análisis que hicieron, y tenemos que traer un 9, y si mira que ningún 9 hizo un gol. Y al final, perfecto, que la carpeta de Betancur, de Vecino, del nigeriano, de Totín. Al final, porque esto se trata de resultados, esto se trata de conclusiones, no se trata de intenciones. Por eso la gente, más que nunca, se agarró con un Fernando Jubero que cuando fue nombrado como director deportivo, esa misma gente que le puteó el sábado y en el partido contra Libertad, capaz quería que el míster sea el técnico de Cerro. Con Cubiertas Kumo Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo en Chacomer te llevas una sensacional mochila. Elegí Cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una sensacional mochila. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1900
1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando con tiempo, con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extension purificará cada suspiro y el Swing te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extension y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. ¡Carlos, carajo! ¡Ni en esa cancha no podemos jugar más! ¡Porque tiene que hacer concierto! ¡La gran puta, carajo! ¡Déjense de joder ya! ¡Déjense de jugar con el pueblo, perrita! ¡No podemos seguir jugando así! ¡La anciana, profe! ¡El pueblo está sufriendo! ¡Y ellos ahí jodiendo, carajo! Está subiendo gente hacia la zona de la dirigencia, Juanma. Se retira Juan José Zapag. ¡Andate, váyate todo el cerro! ¡Una vergüenza de tu equipo! Zapag y Jubero, los principales responsables de este equipo nefasto. Andate, Zapag, hijo de puta. Están en un palco ya protegido con los blindes. Se acaba de levantar Juan José Zapag y se retira aquí del defensor del Chaco. ¡Pelado de mierda! ¡Mira el equipo que armaste, pelado de mierda! ¡Este es tu equipo, pero! ¡Pelado puto de mierda! ¡Así, carajo! ¡La gran puta! ¿Por qué no te vas, carajo? ¿Por qué no te vas, carajo? ¿Por qué no te vas, carajo? ¡De mierda! ¡La puta! ¡Español de mierda! ¡Puto! ¡Partido, carajo! ¡Puta, carajo! ¡Una vergüenza del equipo de Cerro! Vamos mal el plantel, el técnico. Ahí Cajubero y estos imbéciles, este Zapag. Mira, en un palco, no importa 3 carajos lo que piensa que Bernay dice que lastimosamente lo de él es escuela de fútbol. Un técnico de escuela de fútbol, hermano. Que se vaya hoy. Se tiene que ir Bernay porque no se va a ir Zapag. Zapag no se va a ir. Y se tiene que ir. Una vergüenza. Se retira el equipo con silbatinas. Insulto también, Juanma. Bernay el primero que se fue, ahora el equipo. A ver, ponemos el audio ahí. Desastre, Cerro. Qué bárbaro. Los jugadores no sé qué es lo que les pasa. Millones y millones cobran. El pueblo acá ha sufrido y ellos no hacen nada. Lo reclamaste a Jubero. Y sí, él es el encargado del equipo. Él es el que tiene que poner la pauta y eso es lo que se tiene que hacer. No pueden traer jugadores que no quieren jugar. Cecilio Domínguez, eso es lo que hicieron hasta ahora. Cecilio después tal y Turbo. Ni ventilador no es ahora. Se armó mal el plantel, tiene que ir. Claro, no es. Hace un año que estamos portando a Pachi, no puede jugar así ni el Queso Fernández, una vergüenza, ese amigo. Que le haga jugar a los pendejos. Una vergüenza ese amigo. ¿Cómo no está haciendo sufrir así al pueblo? Una vergüenza ese amigo. Pasa por el armado del equipo, del plantel. Todo mal está, por la cabeza todo, el presidente hasta el último secretario, estamos mal, amigo. Pero Pachi Carrizo, eso no puede jugar si no mojan la camiseta. Habilitan nuestro estadio para conciertos y no podemos más jugar ahí. Acá quilombo nos hacen para entrar para ver el partido y eso. Renuncia, Alexis no sirve para Cerro. Decepcionados porque nos mojan la camiseta y no tienen amor a esa gente que viene a verlos en la cancha. Son una basura, todos los jugadores pecho frío, tanguita, váyanse a la... Decime, ¿qué hace Bernay? Un pelotazo no da bien un pase. ¿Qué estilo de juego tiene Bernay? No tiene nada. Físicamente no están caminando los jugadores, una vergüenza. El tema de la directiva tiene que ponerse en la pila de jugadores de categoría, no hay plantel. Hoy en día un libre pase cerrado. Y bueno, ya es lo que tenemos y bueno, y así ya hace años que estamos pasando por lo mismo. O sea, el tema es que no hay plantel, no hay jugadores de categoría, es el tema. ¿Hace cuántos años estamos sin planificar? Improvisamos improvisamos jugadores. Esto es Cerro, carajo, vámonos, hermano. Zapag, si le querés a Cerro, renuncia. No podés. Sos el peor presidente que existe en la historia del fútbol, Zapag, renuncia. Tienen que ir todos.
todo, el presidente, técnicos, jugadores, desastres, ya que se vayan todos estos inútiles. Hace 5 años que soy socio, papá. Tenemos un técnico de reserva. Cerro, un club del pueblo, Zapag, el peor cáncer que existe para Cerro, o sea. No podemos seguir improvisando. Contra un equipo chico que se tira para hacer tiempo. Eso es más que quería decir. No puede ser, ya. Te rompé el lomo para ser socio de un club. Y venía a mirar gente, mi sobrino de 7 años juega mejor al fútbol. No puede ser, yo con 80 kilos juego mejor al fútbol que esta gente que viene a caminar. No puede ser. Encima tenía un horario a las 11 de la noche, güey. Imposible, humanamente imposible. Víctor Bernay. La verdad que el desarrollo del juego fue favorable en acciones, se ha gestado, se ha generado situaciones y, como bien decís, no estamos pudiendo resolver a gol, que bueno, es una preocupación grande porque no es la primera vez que nos sucede tener tantas situaciones o aproximaciones a gol y no poder resolver con un triunfo que lo deseamos muchísimo, que lo necesitamos y que queríamos que así sea, pero esto lamentablemente en el fútbol se trabaja todo, en el fútbol se intenta trabajar todo y cuando no podés convertir es seguir insistiendo en los trabajos de finalización que lo hacemos toda la semana, pero bueno, será el día que alguien pueda llegar a convertir y a partir de ahí poder mejorar el porcentaje de efectividad que no es muy bueno para nosotros en cuanto a las situaciones de gol que estamos generando en el juego. Si bien Cerro generó, llegó, tuvo situaciones claras, como lo explicó usted recién en el inicio, le pregunto por 2 tiempos dentro del partido. El primero, donde por derecha Wilder tuvo un recorrido importante, llegó bastante, pero en el segundo tiempo, con el ingreso de Pachi, me quiero referir exactamente a él. ¿Qué fue lo que le pidió a Pachi Carrizo? ¿Qué función tenía que tener dentro del campo de juego? Porque, sinceramente, profe, yo por lo menos no vi o no le vi a Pachi jugado dentro del campo de juego. ¿Qué función, qué le pidió a él? Porque hoy realmente no apareció. Nosotros hicimos un planteo de jugar con 2 volantes por detrás del doble 9 y por delante del doble 6, que era Fabricio y Robert, y buscamos la posibilidad de insertar 2 hombres por detrás del doble 6, en donde empezó siendo Wilder y Ferfer. El rival en el primer tiempo, al ver que no podía contener esas ubicaciones posicionales, porque sabíamos que sus 2 volantes contenciones les gustaba salir a presionar a los volantes mixtos, al verse que salían a presionar pero se encontraban con gente a la espalda, empezaron a contenerse y el rival modificó su sistema, pasó del 4-4-2 defensivo al 4-1-4-1 defensivo. Pero seguimos teniendo la posibilidad porque ese uno que quedaba entre las 2 líneas de 4 no dejaba al descubierto el box en donde ocupaba Wilder y Ferfer. El cambio de Pachi por Wilder fue meramente por característica, poner un hombre más ofensivo, con mayor capacidad de filtración de pase que dinámico como es Wilder, y bueno, el rol que entró a cumplir es ubicarse en los espacios vacíos, los costados de 6, de un lado él y del otro lado Ferfer, para seguir generando el fútbol que habíamos generado en el primer tiempo. ¿Qué te pareció esa función que le asignó a Wilder Viera? Me pareció que al comienzo lanzó buenos centros, pero lo noté medio confundido después, tal vez no se sintió muy cómodo después jugando por derecha también. Y hasta aquí la función de Fernando Fernández ha cumplido, porque si bien es cierto es buen lanzador, pero es como que le falta compañía con quien descargar tal vez. Profe, ¿cómo analiza usted eso? Yo creo que Wilder jugó muy bien. Cumplió con todo lo solicitado y fue determinante en las acciones, y Ferfer también, por ahí tuvo 2 o 3 balones que le faltó un poco de precisión, porque si hacía un buen control estaba para ir a gol. A mi criterio jugaron bien los 2 y gracias a esa ocupación de los box fue la cantidad de situaciones de gol que hemos creado y generado. Lamentablemente cuando no convertís gol, parece que todo no sirve, que hiciste
movimiento y desmarque para poder generar la situación de gol, pero a mi criterio ambos han cumplido, ambos han dado la posibilidad de generar, y buscamos sobrecargar al principio por el lado de Juan Manuel, y después cuando Juan Manuel salió lo hicimos con Cecilio por el otro lado, y ahí buscábamos hacer un rondo de superioridad numérica. A mi entender eso prosperó, faltó la finalización. Siguiendo un poco con la consulta de los colegas, con el ingreso de Cecilio Domínguez, ¿no le parece, profe, que se exageró un poco en buscar a Cecilio Domínguez, ya que Sol América también pobló un poco esa zona, y como que el sector derecho quedó un poco despoblado, digo bien, por parte de la gente de Sol y no se aprovechó tanto? No sé si coincide un poco conmigo. Y también una consulta reiterativa, profe. Ya empieza a preocupar de más que no se está pudiendo ganar, el equipo genera, pero no está ganando el equipo, profe. Sí, yo creo que se generó situaciones porque Santiago, cuando Itu estaba por el sector derecho, Santiago atacaba bien el espacio por el sector izquierdo y a la inversa Alan tuvo muchas llegadas a área cuando pasó Cecilio a jugar por el otro sector. Es más, tuvo 3 ingresos a área con balón dominado Alan Núñez. Entonces, para mí se ocuparon bien los espacios. Con respecto a la segunda pregunta, sí, claro que preocupa, porque queremos ganar, necesitamos ganar, y hoy era un buen momento para volver al triunfo. Preocupa, duele, nos sentimos mal, incómodos, porque queremos ganar por sobre todas las cosas. ¿A qué acusa la falta de gol de Cerro Porteño? Porque es una realidad que se generan las situaciones que Cerro Porteño llega a línea de fondo, pero entonces ¿qué es? ¿Es mala suerte? ¿Hace falta más trabajo de definición? ¿Cómo resolver esta situación? Y también preguntarte por la situación de Juan Manuel Iturbe, cómo él se encuentra. No me gusta hablar de la mala suerte porque es algo que no se puede entrenar. Sí creo que hay que seguir insistiendo en los trabajos de definición como lo hacemos semana tras semana. Esto es fútbol y muchas veces mereces ganar y no lo haces, y a veces no mereces ganar y lo haces. Recuerdo el partido de Italia 90, Argentina-Brasil. Pero yo creo que es insistir en el trabajo, insistir en la convicción. Siempre decimos que el hombre que pisa área, que esté convencido que le va a llegar el balón a él y que tenga la capacidad de resolverlo, y esto no es hacer mención, muchas veces cuando no haces gol se le echa la culpa al número 9. Yo creo que acá en esta idea todos somos culpables de no poder convertir, y no solamente el número 9. El equipo gestiona, no finaliza, y eso es lo que nos preocupa. Lo otro, lo de Iturbe, Juan Manuel tuvo una molestia en la parte posterior, todo va a depender de la evaluación. No quiso seguir arriesgando porque se sintió el isquiotibial con una probabilidad de lesionarse con mayor gravedad. Entonces me hizo la seña y fue por eso que se hizo el recambio. Esperemos la evolución y esperemos a ver qué dice el cuerpo médico y si hay que realizar estudios que arrojan los mismos. Hoy usted incluyó en el onceno titular de los 4 futbolistas del preolímpico, un pedido quizás generalizado de la hinchada en la semana después del clásico, pero bueno, quizás el equipo igual no encuentra la chance para poder convertir los goles, crea evidentemente ocasiones desperdiciadas en muchas de esas, pero ¿por dónde pasa que el equipo llega hasta dentro del área, hasta prácticamente muy cerca al arco, pero desperdicia igual centro, tiro al arco? ¿Por dónde cree que pasa eso? Sí, los chicos de la selección tuvieron ya un asentamiento a la realidad y hoy, a mi criterio, han hecho un buen juego. Con respecto a lo que me consultabas, nos preocupa, sí, porque todo lo que se gesta, hasta inclusive cuando no cae en manos del arquero, pega en el travesaño o en el palo. Pero bueno, es una preocupación muy grande porque queremos ganar, necesitamos ganar, nos duele muchísimo
porque cuando uno juega mal, bueno, nos superó el rival y perdimos en buena valía, y vamos a tener que corregir un montón de situaciones que de hecho se corrigen, ¿no? Hasta aún ganando, pero en esta situación es buscar encontrar el gol, no en la gestación sino a la hora de cerrarlo, porque nos está faltando ese pase a la red, como se dice. Profe, vos mejor que nadie le conocés al hincha de Cerro Porteño, que hoy se retiró bastante furioso, enojado. ¿Qué se le dice a ese aficionado de Cerro que hoy venía con la idea de ganar, de empezar a levantar cabeza? Sí, el mismo enojo que tenemos todos. Y qué se le puede decir, gracias por estar siempre y perdón por no poder ganar, pero el perdón es para todos, para el grupo también, porque hoy hablábamos de obtener un triunfo y posicionarnos, y queríamos meter una racha de partidos consecutivos ganados para poder vernos al finalizar la primera rueda peleando el primer lugar, y lamentablemente no lo logramos, no lo pudimos plasmar. Y así como el hincha se fue enojado y dolorido, nosotros también estamos con el dolor de no poder cumplir. Profe, buenas noches. Le quiero llevar al segundo tiempo porque el primero, como ya dijo usted, Cerro tuvo un ritmo frenético, generó situaciones, pero claramente no pudo concretar. En el segundo tiempo, ¿crees que esa productividad bajó en cuanto a la transición de velocidad del mediocampo al ataque, o califica de igual manera sacándolo de la definición? Yo creo que no tuvimos el gran volumen de juego que tuvimos en el primer tiempo, pero sí tuvimos las situaciones, tuvimos un palo, tuvimos situaciones que fueron desbordes de Cecilio, desbordes de Alan por el otro sector, de Santiago Arzamendia también. Creo que no fue lo vistoso que fue el primer tiempo, pero sí generamos las situaciones. Tuvimos 18 situaciones de aproximación a gol, y creo que ahí no tuvo el gran volumen de desarrollo en la zona de gestación. Se pasó muy rápido la pelota hacia zona de ataque, pero creo que hemos tenido también un par de situaciones de gol que pudiéramos haber concretado y que eran muy necesarios. Profe, ¿cómo le va? Hoy hizo debutar a un chico, el caso de Edgar Páez. Eso podría, obviamente, ayudar en cuanto al reglamento sub-19. ¿Cómo lo vio? Y también consultarle por la situación de Ronaldo de Jesús, quien también se retiró muy sentido. Edgar Páez viene haciendo muchos goles en la división reserva y lo conozco desde la formativa. El año 2023 hizo 30 goles en el torneo. Es un punta con mucha movilidad, con mucha posibilidad de gol, con diferentes opciones para llegar y para definir a gol, y fue por eso que lo hemos insertado hoy, para ver si podía capitalizar lo que se gestaba. Con respecto a lo de Ronaldo tuvo un cansancio nada más. No refirió ninguna dolencia muscular ni ninguna molestia como sí lo hizo Juan. El tema de la acción de juego en el ataque, Cerro al momento de hacer los 3 cambios en el segundo tiempo se fue mucho más para adelante que ingresaron. Sí, se buscó cambiar características e ir en búsqueda de un mayor número de receptores en área que tengan la capacidad goleadora, para buscar tener más gente que pueda capitalizar lo que se estaba generando. Bueno, lamentablemente no pudimos cumplir con ese objetivo, pero sí intentamos poner características más ofensivas para intentar finalizar de mejor manera. Con estos empates seguidos, ¿seguís firme o tenés alguna inquietud sobre tu continuidad? Te pregunto si de tu parte todo normal o crees que los directivos pueden tener alguna conversación contigo. No se me cruzó por la cabeza lo que me estás consultando. Sé que hay un buen grupo de jugadores que trabajan día a día con mucha insistencia. Los otros días hicimos fútbol contra grupos del selectivo, después que entre nosotros, trabajos tácticos, y considero de que los futbolistas trabajan con firmeza, con mucha entrega,
pero no se me ha cruzado por la cabeza lo que me estás consultando. Sinceramente, mi preocupación pasa porque no convertimos goles, nada más que eso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen, recién hecha desde 1912. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal y una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del Bloquea. Visita el AgroShopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo en maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. 13:26. ¿Cuál de los goles fue el mejor de Parsahú? El empate de Franco, Prato y 2-0 para el 2-0 el sentido de la ubicación. pero genera espacio siempre. Lo que pasa es que el otro viste que se le rebota al arquero y más o menos de... Y si vamos a darle mérito, tiene mucho mérito Junior Barreto. Porque él... Vos sabés que me extrañó que ayer no le pusieron en el podio a Junior Barreto. No, pero es que hubo otros jugadores que... pero jugó bien Junior Barreto. Y mira que no sé... No, Junior desde que vino Capazo parece que empezó a ajustar tuerca. Yo pero lo vi él tiene dos por Yo también lo vi. Pero yo lo vi bien. Pero en líneas generales, claro, ¿verdad? en el gol, fíjate que lo primero que revisa el VAR no es la posición de Kevin, es si se fue o no la pelota, y Junior es quien recoge, y en el segundo rebote él remata, pega por el jugador de Guaraní, pega en el palo y después otra vez deja bollando el balón. Como ya Servio. se había arrojado Servio, pensando Claro. que obviamente que la pelota iba a pasar de su compañero, entonces ya no le dio tiempo de reaccionar y Parsahú estaba ahí. O sea, ese es un gol donde el mérito es de Junior de mantener viva la pelota, luego hay una escaramuza, parecía pinball, y después el oportunismo y la noción de ubicación de Kevin. En el gol le comentaba, en el comentario que le dimos el mérito suficiente a Junior, porque es el que impulsa. Y en el otro ahí, Franco, no, es una jugada muy limpia. Oso y... Porque Franco mete un gran pase y Prato demasiado inteligente para darse cuenta que no llegaba para la definición y le da un pase de gol tirándose, barriendo. Y vos sabes que pudo haber sido eso también, que el jugador de Guaraní se confió pensando que no iba a llegar Prato. Eso es lo que pasó también. Pero ahí también está la capacidad de Parsahú de entender que igual tenía que ir al primer palo. Esas son las cosas que cuando hace rato analizábamos lo de Kevin Parsahú, que debe absorber lo que significa jugar con alguien como Prato. Porque yo no puedo desconectar que la actualidad de Kevin Parsahú, que tiene el tema físico, la zancada y todo eso, se ve potenciado. Entiéndase lo que vos marcás, Fabio, de capaz el defensor pensó que, ¿por qué nosotros destacamos lo de la calidad de Prato? Porque no es común
lo que hizo Prato. Lastimosamente no es común, o sea, nos encantaría que todos nuestros delanteros hagan lo que hizo el argentino. Capaz el defensor también se fue a pensar, sabe que va a tratar va a priorizar, controlar el balón, cuerpear o pegarle al arco. Porque Prato corriendo no llegaba. Por eso se desliza. Se tira. Claro. Se tira. Por eso yo decía, habrá sido defensor, porque él barre muy bien. Él, la que le sacó a Pachi Carrizo la trae barriendo, y que termina en gol Olimpia, no la hace cualquiera y llega a tiempo. Claro. ¿Cuántos defensores barren y llegan tarde? Totalmente. Cometen faltas. Y fíjate, la pregunta es si hubiera sido a la inversa, y eso es lo que debe aprender Parsahuk. Supongamos que el pase de Franco, ya que ustedes recordaban que fueron compañeros en Guaireña, era para Kevin. Kevin se hubiera tirado como se tiró Prato, porque Prato sí iba a acompañar como acompañó Kevin. Entonces, esas son las cosas que te permite cuando vos convivís con un jugador de categoría como Prato. A modo de información, Derlis González va a recibir una propuesta de renovación del Olimpia, y que inclusive el propio Cardona es el que está... Claro, porque su contrato vence este año. Su contrato vence este año. La vez pasada le contestó a un hincha que ya a fin de año él iban a descansar de mí, le escribió. Sí, pero ese por el momento... Puede ser, no, ¿verdad? La calentura, pues. Pero Cardona y Nogués están trabajando en el tema. Claro, porque van a hacer una propuesta. Este es el 5º año del famoso contrato que le había hecho Trovata. Ya cómo pasa el tiempo. 5 años, Claro, porque fue un contrato de 5 años. 20, 21, Olimpia. 22, 23 y 24. Y va a depender mucho porque cómo cierra el año, porque si cierra bien es muy difícil que continúe. Yo creo que Ávila Olimpia en ese sentido, Bruno, Brasil, te lo llevan a la MLS, al fútbol mexicano. Y a ver, hay una continuidad. Claro, a ver, hay una realidad. Sí. Olimpia no está como en aquel 2020 donde estaba tirando manteca por el cielo, ¿verdad? Porque esa es la época que trae a De Bayor y le hace el contrato de 5 años a... Pero Dele es uno de los mejores pagos. Sí, claro. Es el mejor pago con Richard Ortiz. Pero también me parece que es hábil desde el lado del Olimpia que le ofrezcan ahora. Claro, porque quiere hacerlo deportivamente en estos momentos. No solamente la lesión. O sea, Derlis no arrancó bien el año. Para entender. O sea, y no creo que entre en el tema de la presión. 3 años quieren renovar. Y ya va a depender del jugador. Sí, porque si estamos hablando de un jugador que vuelve a recuperar su nivel, es el Derlis de antes, como dice Bruno, insostenible que se quede, y ahí Olimpia, teniendo y asegurando esta continuidad, puede... Y se le va a fabricar sí o sí un lugar en el equipo. Sí o sí, de cualquier manera, Derlis estando en buen nivel, alguna figura tiene que buscarle Palermo para jugar con Kevin y con Pratos, y es que estos dos también siguen sosteniendo ese nivel importante que están teniendo hasta ahora. Pero Derlis es titular. Ya sé, pero ¿vos le sacaría ahora mismo a Prato o a Kevin? Lo saca Hugo Fernández. No, por eso. Una variante por eso le va a buscar la vuelta. O sea, para potenciar el equipo, le va a buscar la pero vuelta. Va a ser muy ofensivo. Sí. Muy ofensivo, pero sí. Y en Olimpia no sos ofensivo. Pero Prato no va a poder estar jugando todos los partidos de esta manera. Hay un desgaste físico demasiado grande. Aguantame, Edgar, por favor, y vamos con lo de... La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años, top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. No te quedes sin gas. Energygas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457, o bien escribí al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energygas. Las cubiertas Exbray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una
una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Con cubiertas como Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo en Chacomer te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una sensacional mochila. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y sucursales. 3 años de contrato es un buen tiempo. ¿Cuántos años tiene Derli? Sería prácticamente uno de sus últimos contratos así importantes, ¿verdad? Sí. Pues ¿cuánto tiene? 27, Para su vida 28. útil sería, claro, yo creo que también Tiene más ya. 30, yo creo que este año tiene que cumplir 30. Él tiene de ser categoría 93 o 94. 29 años. Y quedarte, y quedarte en el país. Hasta los 32 en un equipo grande. El 20 de marzo va a cumplir 30. Ahora ya tiene 30 años. Sí. Ya es un jugador de que... Lo que pasa es que lo vimos hace 15 años, ¿no? Cuando debutó con esa edad. Con Rubio. Chiqui Arce lo hizo debutar. Sí. Después fue Guaraní, se fue a Benfica. Esa fue la historia de, ¿cómo se llama el gerenciamiento novedoso? Roberto Acuña, Rubén Martín Ruiz Díaz. Acuña no. Carlos Gamarra. Sí. Carlos Gamarra, Rubén Martín Ruiz Díaz y Francisco Chiqui Arce. Chiqui era el técnico. Y Toro fue jugador en alguna liga. Y Toro era jugador. Claro. Sí. Pero fue una de las avanzadas, como se suele decir. Sí. Pues ellos fueron los primeros en gerenciar de jugadores de fútbol. ¿Y vos sabés que el gerenciamiento serio fue el primero? Rubén sigue siendo el presidente. Ahora volvió y son 3 técnicos, un colegiado de técnicos tiene ahora. Conchito Ayala, un caso rarísimo. Carlos Humberto Paredes y Roberto Acuña. Son los 3 técnicos para la intermedia de este año. Rubio Ñu. Con Pucci de presidente nuevamente. Muy joven debutó Derli, 15, 16 años, y Piris Damota también. Tiene 16 años, de la mano de Chiqui Arce en Rubioño. Si Chiqui llega a hacer una lista de jugadores que hizo debutar. No, por eso cada partido que Chiqui dirigía. Y la otra vez te acuerdas que hablamos que iban a saludarle. De Wilder Viera, y el papá nos contaba quién le hizo debutar. Chiqui Arce. Claro. No, evidentemente. En estos últimos tiempos le faltó, es rarísimo en Chiqui, que no le va a gustar ahora, pero tanto en Cerro como en Olimpia no pudo consolidar a ningún futbolista que, digamos, tenga su sello, que él haya sido el que le dé la oportunidad y le consolide en primera. En Cerro quieren buscar, no sé si Pulpito podría formar parte de esa pasantía. Ninguna duda. Pero el último. Igualmente es muy exiguo, porque en su primera parte los Romero, Junior Alonso, imagínate, Danilo Ortiz. Pulpito le hizo ganar a Cerro ¿cuánto? Sí. 5 millones de dólares. Aunque él siempre decía que había jugadores que no estaban todavía preparados, que la gente le presionaba. Y que no, pero después te preguntas, pero ¿cómo no le vio a Fabricio Peralta, por ejemplo, Chiqui? No estaba todavía Fabricio cuando estuvo ahí Chiqui en este segundo ciclo. No, Fabricio está hace mucho. Y por eso te digo, por eso. Pero en Olimpia también pasan los técnicos y no aparece tampoco un... Alguno dirá a Parsajú cómo no lo vio. Pero Parsajú no estaba con él. Estaba y lo prestó. No estaba. Tenés razón, claro, porque él viene en la clausura. Él viene él le llama para hacer la pretemporada con Olimpia y ahí se da esa charla contigo que te dice él, prefiero irme a otro lado. Claro. ¿Te acuerdas? Perdón, Chiqui, perdón. Prefiero irme a otro lado, salir afuera, dijo. Salir afuera y hablar. Y sí, porque si se iba, pues, Chiqui decía, me voy a crucificar con Paiva. Él recibió el llamado. Chiqui le llamó aquella vez a Parsahud, a Matías Almeida, para que haga la pretemporada con Olimpia. Lo mismo pasó con Alex Franco. Entonces, sí, pero no sabe por el tenor, a lo mejor le llama y le dice hacer la pretemporada, pero mira que no son la prioridad, yo te aviso, le tengo prioridad a Paiva. Por eso esa frase que vos te recordás, ¿no? La de me crucifico con Paiva, y para el imaginario popular estaba Bruera. ¿Cuándo va a jugar Bruera? Que siempre está en el tema... Pero ahora por fin nadie más te pregunta porque ya está. Pero ¿quién iba a creer que Parsajú iba a tener este rendimiento? Nadie, porque todos creíamos que iba a tener algunos minutos en el segundo tiempo. Siempre lo que te suelo decir, si no le haces jugar y no le das la confianza, ¿cómo vas a saber?
Pero ahí también algunos que le hace como jugar que, y no... nos vamos a un restaurante y te digo, che, probando un poco este plato. No, a mí no me gusta eso. Pues si vos no probás, no sabés. No, pero a mí no me gusta. No. Tenés razón. Hay que probar, hay que saber. Si no hay forma, Ariel. Pero mira que pasaron algunos chicos que no aprovecharon, ¿verdad? ¿Cómo se llama el extremo a la izquierda? Aarón fue uno. Delantero, no solamente delantero, te hablo de ese extremo que... Romero. Te hablo de otro que tuvieron por encima en su momento para el propio Cáceres. Alan Wilk, Aarón Páez. Diego Duarte. Diego Duarte, después apareció un extremo zurdo, de verdad que era tan ansioso, cancha Olimpia. Era el sub-20 de Julio Cáceres en un momento. Bruno Medina. No era Bruno Medina. Ayer Recalde. Bruno Recalde. Ayer Brunito Díaz, que entró a Guaraní, entró a pelearse con todo también. Un chico de un físico esmirriado que no se entendió ese cambio de Bobaglio. No, entró a pelearse chiquito. O sea, yo estoy de acuerdo, claro. Si la oportunidad no das. Ahora, está el tema de quedarte con la eterna duda. Esto limpia para ir a... Tenemos que cumplir con los servicios, muchachos. Sí. ¿Qué de diferencia hay entre este Olimpia Palermo con Chiqui Arce? Dame tres cosas marcadas, sino primero, este rasgo le marca, pero así. Lo primero, la intensidad que se mantuvo ayer. Cuando hablo de intensidad, hablo de entrega de todos. Antes un equipo que caminaba 70 minutos, lateralizaba la pelota y era un equipo aburrido, previsible. Ahora me parece, ese es el primer rasgo. El segundo es mucho más rápido de media cancha a ataque. Soltando igual los laterales, lo de Espino ayer, pero al tener dos de referencia, Arce el último partido que salió a jugar con Denis González como único punta, recordando lo de Córdoba con la selección. O sea, hay mucha diferencia, y la otra se la deja a los compañeros, no sé. Yo voy a citar dos cuestiones, y probablemente todo está conectado. Doble 9 y Alex Franco. O sea, en la era Arce no había opción de que jugara Alex Franco como volante central o cerca de Richard. Entonces el tema de la dinámica tiene mucha incidencia. Allí jugaba, el primer doble 6 que puso Arce fue Ramón Martínez Richard Ortiz. Mira que Ramón ayer tampoco entró bien, pero vuelvo nomás a decir que al colocar a uno que era extremo con Arce, colocando allí, con el riesgo que eso puede conllevar, porque él es amonestado, él no tiene oficio de la marca, pero el equipo es veloz. Y al tener a dos referentes allá, vos podés ser un poco más directo en relación al juego de posesión que le gusta a Chiqui. Entonces yo creo que son dos factores con nombres propios para decir, bueno, esto cambió en relación a esta muestra de dos partidos con Palermo en el banco. Eso iba a decir yo con respecto a... Es cierto, un equipo se hace desde atrás para adelante, ¿verdad? Pero lo de Olveira ya confirmando que está pasando otra vez un gran momento, la defensa que se consolidó, pero se está dando lujo entre comillas Palermo de encontrar una dupla ofensiva que es un déficit del fútbol paraguayo, no solo porque hablamos mucho de Cerro o el tema de Tacuara Cardoso y su vigencia, sino que es un problema para todos los equipos, y Palermo apostó a Parsahud y a Prato y ha encontrado una dupla ofensiva hasta que hace temer a los rivales. Por eso Bobaglio hizo todo lo que hizo también con su equipo. Entonces me parece que si bien un equipo se arma de atrás para adelante, lo de Olimpia con esa chapa ofensiva que tiene ahora esa dupla, me parece que ha dado unos pasos hacia adelante para tener un equipo con más eficacia inclusive. Yo creo que todos vemos lo mismo, el patrón común en cuanto a la diferenciación. El dinamismo es un equipo mucho más rápido. Sumamos que algunos jugadores que hasta aquí no tenían todavía retrato o adjetivo de refuerzo se están justificando, repito, los dos laterales. El caso de Espínola, que había generado muchas dudas en sus primeros partidos, ahora no solo llegó al gol, sino que ha mejorado mucho en su rendimiento. Y también lo de Román, que parece que juega... Desde el segundo tiempo en el Clásico se afianzó, increíble. Ya no juega cohibido, se va al ataque. Román mejoró mucho también. Estamos hablando de dos jugadores que marcan la punta y que y un lateral aportan de buen físico, llegada. Y va mucho, con mucha frecuencia los dos laterales. Y después lo referente a la presencia en el área que tienen con los dos grandes. Lo de Prato hablo más como una escala intermedia. No tenía eso Olimpia. Un tipo a 10 metros del área que ya es peligroso. ¿Se entiende lo que digo ahora? Sí, claro. Porque te puede parecer peligroso un tipo adentro del área, pero Prato ya comienza a generar peligro cuando agarra, porque va por los costados, prueba a media distancia,
busca juego asociado, o sea, él sabe lo que va a hacer ya cuando recibe la pelota, y eso es difícil de encontrar. Ayer ustedes hicieron un partido donde este chico tuvo en Palmeiras, enseñó cómo se deben desaprovechar contragolpes para ganar un partido, ¿verdad? Increíble, porque era una vergüenza, 3 contra 2 y se chocaban entre ellos. Tanto Aníbal Vega. Se ve mucho en nuestro fútbol eso, lamentablemente. Bueno, mira el Tigre de Cerro, y él parece que cuando agarra la pelota cerca del área no sabe qué hacer. No sé juega al ritmo de la gente, la termina perdiendo, y da la impresión que Prato sabe qué hacer, y por eso va marcando la diferencia con poco, y se lo ve superado en cuanto al aspecto físico. Ayer aguantó en un partido de mucho desgaste, casi hasta los 10 minutos finales, la aparición de Parsajuk. Entonces, la verdad está en el área. Tiene razón, dice Bernay, la mala suerte no se practica, ¿verdad? La cantidad de goles errados, pero el tema está en el área, y si sos eficiente como lo ha sido Libertad con Tacuara y otros jugadores en los últimos campeonatos, vas a ganar. Te pueden llegar 3 veces, pero vos llegas 5 y vas a marcar 3 goles porque tenés eficacia. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones ingresando a www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Quelamare, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Atención, la zona de la llegada a la ciudad de Fernando de la Mora, calle Última. Cuando vas ingresando a la ruta Mariscal Estigarribia, tráfico cargado, bastante pesado. Esto se prolonga hasta la avenida Zabalacue. Así que estamos en estos momentos con un conflicto en el tráfico en esa zona ya de Fernando de la Mora. Atención para todos los automovilistas. Y no te olvides, recarga tu energía y también tu tanque de combustible con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida. El Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensiones
avanzado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Sarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y a nivel internacional tenemos que decir que el Inter Miami ayer empató 1-1 sobre la hora su partido del campeonato de la MLS, gol de Messi, para que otra vez otro año más comience marcando. Y aquí se dio una preocupación, estamos esperando los resultados de Diego Gómez, que se tuvo que retirar en el minuto 84 del partido por una lesión, por una sobrecarga. Vamos a ver qué arrojan los estudios sobre Diego Gómez ante esta situación que ocurrió anoche en el partido del Inter Miami. Mañana ya vamos a tener de nuevo Copa Libertadores. Sí, tenemos... Tenés Palestino, tenés Red Bull, tenés Nacional de Montevideo. Y el miércoles la revancha 21:30 de Paraguay, Atlético Nacional de Colombia, Nacional de Paraguay. Y Trinidense, que va a jugar ante el Nacional Ecuatoriano a las 19 en nuestro país. El jueves va a ser el partido. Jueves. Trinidense. Sí, señor. Miércoles el de Nacional, la Academia. Sí. Y jueves es Trinidense. Nacional con una ventaja de 1-0 y Trinidense con el empate 1-1. Ambos jugaron en Asunción sus partidos. Y por último, para ir cerrando el bloque internacional, Jürgen Klopp logró su 8º título con el Liverpool. Se va despidiendo del equipo inglés con el que ya había cosechado esta misma Copa de la Liga contra el mismo Chelsea en el 2022 y se va despidiendo de esta manera el técnico alemán del Liverpool con otro título más, ayer ganando ya en la recta final de la largue con el gol de Virgil van Dijk para la victoria del equipo del Liverpool. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Esta noche en Tuyucuá se juega el partido entre Libertad y Itacuerú, partido que va a arrancar 19:30 horas. Arbitraje de David Ojeda. En el bar va a estar Carlos Paul Benítez. Ante esta situación que se vive, tenemos que recordar la tabla. Libertad 14 puntos, 2 de Mayo es el escolta, tiene 13. El equipo de Felipe Jiménez, que volvió a ganar esta vez a Nacional, jugando en casa. Luqueño 12, hubiera alcanzado a Libertad si es que no se le escapaba el triunfo sobre la hora. Ametiano 11, Olimpia, Guaraní y Cerro Porteño tienen 10 puntos. General Caballero 9, Tacuaré, Nacional tienen 5, Sol de América con 4 y Sportivo Trinidense con 3 puntos. Ganó un solo partido el equipo de José Arrúa hasta ahora en el campeonato. Y atención,
atención a lo que se viene para la próxima fecha. El viernes, Guaraní Cerro Porteño en Dos Bocas, 19:30 horas, el horario del partido. Octava fecha de la apertura para el sábado, Ameriano 2 de mayo, en el Luis Alfonso Gianni, 18 horas, el horario del partido. Olimpia Luqueño, Defensores del Chaco, el sábado, partido que va a arrancar 20:30 horas. Para el domingo, en Caarendí van a jugar General Caballero Trinidense, 18 horas, Nacional Libertad en el Arsenio Erico, 20:30 horas, Itacuarí ante Sol de América. Esto va a ser ya el lunes, partido que se va a jugar en el Martín Torres, 19:30 horas. Hablamos de lo que se viene en la octava fecha, hoy Libertad Tacuarí, 19:30 horas. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Espínola habilita a Fernando Cardoso, está a pica, línea de fondo, centro que va. ¡Gol! Espínola, ¡gol! Olimpia, a lo Palermo, centro, cabeza y gol. Inicia la jugada, Espínola manda al centro sobre Fernando Cardoso, este le devuelve a Paraguarí, saltaron juntos Hugo Fernández y Carlos Paraguarí. Espínola, ni Parzajuc ni el Oso Prato, fueron los chiquititos, Hugo Fernández y Espínola, más decidido, más contundente, más agresivo, Carlos Paraguarí. Espínola, para que el tricampeón de América, el campeón del mundo, en el sur donde dicen que hay más olimpistas, Olimpia gana 1-0, qué grande que sos Olimpia. Los Bravos Leones del gran capitán. Federico Arias. Es cierto que estaba mostrando una mejor imagen Guaraní a esta altura del partido. Lo había emparejado, comenzó a superar un poco Olimpia. Qué mérito para Carlos Espínola, que también estaba haciendo un partido desparejo, algunas buenas, otras no tanto, pero aquí fue a pelear un rebote a las puertas del área. Ganó el rebote, la pelota le quedó a Fernando Cardoso, que estaba bien parado como puntero sobre la derecha, y envió un gran centro Cardoso. En este fútbol donde es tan difícil ver buenos centros por parte de los jugadores, el de Cardoso fue muy bueno, desbloqueó a toda la línea defensiva de Guaraní, que sí esperaba a Parzajuc, a Prato, y se encontró con Paraguarí en el segundo palo, anticipando a Huguito Fernández, los dos solos. Gran mérito del lateral derecho para que Olimpia, en un momento de pocas luces, encuentre la diferencia inicial. Daniel Chun. Después el enésimo centro que rechazó la defensa de Guaraní. En el rebote aparece Paraguarí, y allí Espínola hace la descarga a la derecha y decide ocupar la zona del 9. Al fin y al cabo, esto también siempre se trae sorpresas, y es lo que generó la presencia del lateral derecho en esa posición de centro delantero. Por eso aparece muy solo ante el muy buen centro de Fernando Cardoso para concretar con un gran testazo el ex nacional el primer tanto allí en Encarnación para el grito frangiano. El primero de Olimpia. A los 33 minutos, primera etapa Bruno, es un golazo postal a ganar, lo cambia todo. Y es el gol 106 del torneo Apertura 2024, primera anotación de Carlos Espínola en el fútbol paraguayo. Pelota para Prato, está gol. Tremenda jugada de Alex, va para que Prato se abra por la derecha, cruce, y Parzajuc anota de zurda. Sí, el hijo pródigo, señores, volvió, dejó Asunción, dejó la villa, se fue a Encarnación, esa ciudad que tanto conoce, y anota el segundo
bien lo del Oso Prato, qué jugador con categoría, con jerarquía extraordinaria. Segundo gol del Olimpia, lo hizo Kevin Parzajug. Olimpia, el tricampeón de América, el campeón del mundo, le gana al legendario en el más añejo Olimpia 2, Guaraní 0. Y bravos leones del gran capitán. Daniel Echun. Lo que marcábamos más allá de los ataques esporádicos de Guaraní, que tuvieron las buenas intervenciones de Olveira contra Charpentier, contra Prieto, Olimpia se sentía cómodo en el trámite. Una muy buena habilitación de Franco, que se va consolidando allí en ese puesto central, y luego toda la categoría, la clase de Prato, porque cuando pica el Oso ya sabe qué jugada va a hacer, que es la habilitación para Parzajug y Kevin, que acompaña la jugada y tiene que estar atento para empujar el balón, ya que Prato había sacado de circuito al propio serbio para que en su segundo partido marque nuevamente Kevin y darle el gol de la tranquilidad en Encarnación. Federico Arias. Calidad en Franco, gran oficio en Prato y oportunismo en Parzajug. Así se define esta jugada con 3 toques. A Guaraní le costaba todo. Olimpia estaba latente que podía llegar a un segundo gol. Franco hoy jugó más de 10 que nunca. El pase al vacío es fenomenal. La decisión de Prato de no ir a chocar, sino de saber que si llegaba arrojándose esa pelota la tenía que tirar para atrás, fue perfecta. Y Parzajug persiguiendo la jugada para marcar su segundo gol. Es su segundo partido de titular, cumpliendo con un récord importante en este tema de los números 9 que ha tenido Olimpia.